Capítulo 81. Pero justo cuando su corazón estaba a punto de ser abrumado de nuevo por la culpa, la voz de Ellin le alcanzó. La voz de Ellin era suave, mezclándose con el viento nocturno, haciendo que fuera muy agradable escucharla. Yo una vez, viví dos situaciones cercanas a la muerte para salvar a dos amigos. Hoy, viéndote a ti, que has estado envuelta en la culpa toda tu vida, de repente me pregunté si hubiera muerto en la batalla para salvarlos, ellos también habrían pasado el resto de sus vidas consumidos por la culpa de haber causado la muerte de un amigo, igual que tú. Mientras hablaba, una sonrisa cálida y cariñosa apareció en los labios de Ellin. Por lo que entiendo de ellos, creo que sin duda habrían que. Cuando desperté, lloraron amargamente y me pidieron perdón. Pero en realidad, nunca les culpé. Porque sé que, como amigos, si estuviera en una crisis profunda, ellos también vendrían a salvarme sin importar el precio. Les dije que no estuvieran tristes, porque la razón por la que arriesgué mi vida para salvarlos no era para que vivieran el resto de sus vidas con arrepentimiento. Lo que esperaba era que sus sonrisas duraran para siempre, lo que esperaba era que pudieran ser felices. ¿Y tú qué? Ellin miró a Hans. ¿Alguna vez has pensado en la determinación que tenía Stanley cuando te salvó? Al oír estas palabras, Stanley pareció tener el alma alcanzada por un pesado martillo, y todo su cuerpo se quedó paralizado. Pero Ellin no prestaba atención a Stanley, siguió hablando por sí mismo. Una vez dijiste que Jack es un recién llegado brillante y que sus sueños más puros no pueden ser destruidos, ¿verdad? Entonces, ¿alguna vez has pensado que quizá Stanley, en aquel entonces, podría haber pensado igual? Dijiste que mientras Stanley salga del mar Jinji, puede obtener el título de legendario aventurero. Pero creo que a los verdaderos aventureros nunca les importan los títulos, sino la aventura y la conquista. A Stanley nunca le importó el título de aventurero legendario, ni fue al mar Jinji por ese título legendario de aventurero. Como aventurero, no le importan los títulos ni la vanidad. Lo que le importa es solo la alegría de pisar lugares desconocidos después de haber soportado incontables dificultades. Para él, habiendo llegado al mar de Jinji, ya había alcanzado con éxito la cima de su vida. No tenía remordimientos. Pero a sus ojos, seguía siendo solo un brillante recién llegado, tenías un futuro infinito, tus perspectivas eran brillantes y tu alma debería viajar por todo el continente de Teyvat, en lugar de estar presa en ese lugar sin viento. Stanley arriesgó su vida para salvarte, incluso dejando que su alma quedara atrapada en el lugar sin viento, todo para que tu futuro brillara más, no para que te consumieras toda la vida por la culpa. En ese momento, Ellin dejó de hablar. Dejó el tiempo para Hans, permitiéndole digerir en silencio esa información. La escena era aterradoramente silenciosa, con solo el leve sonido del viento. Las palabras de Ellin tuvieron un gran impacto en Hans. Sus piernas cedieron, como un viejo lobo en sus últimos años, lejos de la manada, irradiando descomposición, agotamiento y vicisitud. Se arrodilló en el puente, mirando la luna brillante, con lágrimas corriendo. La ayuda de Venti, se podría decir, fue tratar los síntomas pero no la causa raíz. Para salvar a Hans, no era tan sencillo como simplemente hacer que el alma de Stanley regresara a los cielos. Porque la culpa de haber causado la muerte de un amigo no desaparecía con el alma del amigo regresando al cielo. La ayuda de Venti solo pudo aliviar temporalmente el dolor de Hans. Después, cuando la culpa por haber causado la muerte de un amigo volvía de golpe, Hans seguía desanimado. Por supuesto, esto no es para negarle a Venti. Los dioses tienen sus consideraciones, Venti podría tener sus razones para hacerlo. Pero como Venti no pudo hacerlo, entonces Ellin lo haría él mismo, poniendo fin perfecto a la historia de Stanley. Ellin y Venti ayudaban a Hans a su manera. Venti tenía la capacidad de enviar el alma de Stanley de vuelta al cielo, pero no podía sanar el profundo dolor en el corazón de Stanley. Y Ellin podía curar el dolor en el corazón de Hans, pero él no tenía la capacidad de enviar el alma de Stanley de vuelta al cielo. Si Venti no hubiera ayudado al alma de Stanley a volver al cielo, aunque Ellin hubiera sanado la culpa de Stanley, habría sido inútil. Como el alma del amigo seguía atrapada en el lugar sin viento, este siempre sería el nudo de Hans en su corazón, y hasta que este nudo se deshiciera, Hans nunca alcanzaría la verdadera redención. Las formas de Ellin y Venti de ayudar a Hans eran diferentes, pero ambas eran indispensables. Su ayuda conjunta fue necesaria para sacar a Hans del abismo del arrepentimiento. En ese momento, Hans, arrodillado en el suelo, lloraba desconsoladamente.
¿Lo siento? Stanley. Cambiaste tu vida por mi brillante futuro, pero yo caí en el lodazal del arrepentimiento por tu muerte, incapaz de liberarme. Estaba profundamente atrapado en el abismo de la culpa y, sin darme cuenta, me transformé de ese joven recién llegado lleno de pasión por la aventura en el viejo agotado que soy hoy. Lo siento, Stanley, aún así te he decepcionado. No logré convertirme en el brillante aventurero que esperabas. Capítulo 115. Lo que ocultó el arconte a Nemo. Lo siento, Stanley, no me di cuenta antes. He decepcionado tus expectativas. Hans lloraba, golpeando el suelo con los puños con pesar. Elgin observaba en silencio. No detuvo a Hans. Porque entendía que Hans ya había comprendido las verdaderas intenciones de Stanley. En ese momento, simplemente lamentaba sus años de ignorancia, y lamentaba haber defraudado las expectativas de su amigo. Simplemente estaba desahogando sus emociones. Cuando terminara, enfrentaría la realidad. Tras un periodo desconocido, Hans dejó de llorar. ¿Qué? ¿Has llorado bastante? Elgin sonrió. Gracias, señorita Elgin. Hans se desplomó sobre el puente. Si no fuera por tu iluminación, quizá aún viviría con arrepentimiento en el futuro, incapaz de encontrar liberación. Hans tenía más de 30 años más que Elgin, pero en ese momento se dirigió respetuosamente a Elgin como señorita Elgin. Era evidente que, en el corazón de esta aventurera envejecida, el estatus de Elgin había aumentado inconscientemente de forma significativa. ¿Ya soy viejo? Es imposible que vuelva a ser un brillante aventurero. Pero esta vida mía fue recuperada por el sacrificio de Stanley. Esta vida mía no solo me pertenece a mí, sino también a Stanley. Esta es la última vez que derramo lágrimas. A partir de ahora, ya no estaré perdido, no volveré a hundirme en la desesperación. ¿Es así? Enhorabuena por reencontrarte. El rostro de Elgin mostraba alivio. Además, todo lo que has hecho estos años no ha carecido de valor. Así como Stanley se sacrificó para protegerte, un recién llegado. Ahora, bajo tu influencia y bajo la influencia de la historia de Stanley, Jack también se ha convertido en una estrella en ascenso entre los aventureros. Stanley nunca murió, su espíritu ha sido transmitido de vuestra generación a la generación de Jack. En el futuro, el espíritu de Stanley se transmitirá de generación en generación, encendiendo más chispas. Jack te admira mucho, así que, espero que recuerdes tus palabras hoy, que te cuides bien y que no dejes que Jack se convierta en el próximo tú. Muy bien, ya que lo has aceptado, me iré. Con eso, Elgin agitó la mano y se dio la vuelta para marcharse, dejando solo su espalda para que Hans la viera. Y Hans se quedó allí, atónito, aparentemente alterado por las palabras de Elgin. Tras un periodo desconocido, de repente se rió. Se rió a carcajadas, y su risa resonó por todo el puente. Las emociones en su risa eran mezcladas, quizá era autoburla, o quizá alegría. ¿Caballero del Sol? ¿El Sol? ¿Así que por eso se ganó el título de Caballero del Sol? Este título le queda muy bien. Gracias, Caballero del Sol. Y gracias, Lord Barbatos. Gracias, Stanley. Uf. Elgin, de vuelta en Mondstadt City, soltó un largo suspiro. Hans había encontrado redención, lo que le complacía mucho. Este aventurero envejecido había encontrado su verdadero yo. Ya no sería como en el juego, donde incluso después de la misión de Venti seguía revolcándose, bebiendo en exceso en la taberna y estresándose constantemente. Habiendo ayudado a Hans, Elgin se sentía mucho mejor. Paseaba por las calles de la ciudad de Mondstadt a altas horas de la noche, disfrutando de la rara tranquilidad. Circula una leyenda en Mondstadt. Por favor, busca valientemente la libertad, porque no importa dónde mueras, no importa lo lejos que mueras, mientras sole el viento suave guiará tu alma de vuelta a tu tierra natal. Es precisamente por esto que los aventureros de Mondstadt son tan valientes en su búsqueda de libertad y aventura, porque no temen a la muerte, ni temen morir en tierra extranjera. Porque todos saben que son de la nación del viento, mientras sople el viento, guiará a sus almas perdidas para encontrar el camino de vuelta a casa. Esta leyenda dio a los habitantes de Mondstadt un valor infinito, pero precisamente por ello, el mar de Hingi sin viento se convirtió en el lugar más temido por los habitantes de Mondstadt. Si alguien muriera en el mar Hingi sin viento, su alma no recibiría la guía del viento y no podría encontrar el camino de regreso a casa. En realidad, Elgin tenía una cosa más que no le había contado a Hans.
Esto era eso, de hecho. El alma de Stanley ya había regresado a la ciudad de Mondstadt. Los años de Hans promoviendo continuamente la historia de aventuras de Stanley en Mondstadt no solo transmitieron el espíritu de Stanley a los aventureros. Gracias a sus esfuerzos por difundir la noticia a lo largo de los años, la historia de Stanley se hizo muy conocida entre los habitantes de Mondstadt. La historia de Stanley se convirtió en tema de conversación entre los habitantes de Mondstadt. El nombre de Stanley fue pronunciado una y otra vez por los habitantes de Mondstadt. Los habitantes de Mondstadt discutían la historia de Stanley una y otra vez, y decían su nombre una y otra vez, como si le llamaran una y otra vez. Y el gran aventurero Stanley, su alma, siguió los llamados de innumerables habitantes de Mondstadt y encontró el camino de regreso a su tierra natal. Egin ya lo había adivinado cuando Venti dijo antes, ¿pero no está Stanley ya muerto? El arconte Anemo conoce los nombres de todo su pueblo y puede enviar sus almas al cielo con el viento. Pero la premisa es que esta persona debe regresar a Mondstadt. Al fin y al cabo, si un alma está lejos en el mar Jinji, el arconte Anemo no vagaría sin hacer nada por el mar Jinji, así que ¿cómo sabría quién murió allí? Por eso, cuando Venti dijo eso, sabía que Stanley ya estaba muerto. Egin entendía que el alma de Stanley ya había regresado a la ciudad de Mondstadt. Sin embargo, ni Egin ni Venti le contaron esto a Hans, porque en realidad sería muy cruel para él. Por su inmensa culpa, Hans había imaginado a Stanley como su amigo imaginario. Pero como su memoria de Stanley ya era borrosa, ni siquiera podía recordar su apariencia, así que su amigo imaginario se parecía a él. Y los amigos imaginarios y las almas no son lo mismo. Capítulo 82. Hans podía ver a su amigo imaginario, Stanley, pero no podía ver el alma del verdadero Stanley a su lado. Pede, si relees la misión del arconte de Venti, verás que el amigo imaginario de Hans tiene el pelo largo y se parece casi exactamente a él, salvo sin barba. Sin embargo, el Stanley al que Venti luego envió al más allá tenía el pelo corto y era un joven apuesto y enérgico. No son lo mismo. El alma de Stanley, al regresar a Mondstadt, debería haber ascendido a los cielos bajo la bendición del dios del viento. Pero vio a Hans, que estaba consumido por la culpa y se había perdido a sí mismo. El alma de Stanley no podía abandonar al sufrimiento de Hans, así que Stanley eligió quedarse a su lado. Deseaba desesperadamente decirle a Hans que no le culpaba, y se esforzó mucho por persuadirle para que dejara atrás su culpa y viviera bien, pero Hans no podía verle, que era solo un alma, ni podía oír sus llantos de dolor. Por eso ni Egin ni Venti le dijeron la verdad a Hans. Si Hans supiera que no solo había causado la muerte de su amigo, sino que también había hecho que su alma permaneciera a su lado durante incontables años, sin querer ascender, por preocupación por él, Hans solo sufriría más. Por ello, Venti acaba de usar deliberadamente una ilusión para crear el espejismo del mar Jinji, haciendo creer a Hans que el dios del viento había ido personalmente al mar Jinji para traer de vuelta el alma de Stanley. Pero en realidad, el alma de Stanley ya había regresado. El dios del viento tampoco tiene la capacidad de viajar instantáneamente al mar Jinji. Lo más importante es que el alma de Stanley no fue realmente enviada al más allá por Venti. Hans no pudo librarse del arrepentimiento, esa era la razón por la que Stanley no estaba dispuesto a ascender. A menos que viera a Hans recuperarse con sus propios ojos, ¿cómo podría el alma de Stanley ascender sin ningún arrepentimiento? La escena en la taberna de hace un momento no era más que una obra representada por el alma de Stanley en cooperación con Venti. Stanley esperaba que Hans se recuperara después de verle ascender con sus propios ojos. Así que el alma de Stanley suplicó ayuda al dios del viento. Y el benevolente dios del viento respondió a la oración de Stanley. Pero en realidad, el alma de Stanley sigue al lado de Hans. No ascenderá hasta que vea a Hans recuperarse con sus propios ojos. Y en este momento, en el puente de Mondstadt, mirando a Hans riendo, Stanley, ahora solo un alma, finalmente mostró una sonrisa en el rostro. Adiós, amigo mío. Gracias, caballero del sol. El alma de Stanley, flotando en el aire, se inclinó profundamente ante Egin desde la distancia. Y en ese momento, en la estatua del dios del viento en la plaza de la catedral de Favonius, Venti, sentado en la mano de la estatua del dios del viento, tenía una sonrisa aliviada en el rostro. Sacó su lira y tocó suavemente. Una brisa suave soplaba con el sonido de las cuerdas. El viento que fluía abrazaba el alma de Stanley. Stanley se inclinó ante el dios del viento desde la distancia. Luego, con una sonrisa aliviada en el rostro,
guiado por la brisa suave, se transformó en destellos de luz estelar y regresó al cielo. Pronto, la brisa suave se disipó, la luz de las estrellas volvió al cielo y Stanley, esta vez, se marchó de verdad, sin ningún arrepentimiento. En la noche, solo la voz del dios del viento resonaba con el sonido de la lira. Si estás atrapado en un lugar sin viento, te tocaré la canción de los cielos altos. PD, una historia triste y pesada. Capítulo 116. El significado de un bardo. Egin no podía ver el alma de Stanley, así que, naturalmente, no sabía que el alma de Stanley había ascendido. Sin embargo, no necesitaba verlo, porque podía imaginarlo. Paseando por las calles de Mondstadt de noche, Egin recordó a Hans, que seguía destrozado en el juego tras la misión del arconte de Venti. Si no fuera por ella, quizá Hans aquí habría acabado así en el juego. Pensó que quizá en el juego, el alma de Stanley no fue realmente enviada al más allá por Venti. Como Stanley era un gran aventurero, no podía ascender en paz después de ver a su amigo vivir con dolor. Y el viento es libertad, y el dios del viento no obligaría a la fuerza el alma de Stanley a ascender. En el juego, quizá el alma de Stanley sigue custodiando a Hans, sin querer marcharse. El Hans en el juego, aunque vio ascender el alma de su amigo fallecido, aún necesitaba tiempo para sanar años de dolor y la culpa de haber causado la muerte de su amigo. Se necesita tiempo para salir del dolor. Quizá en 1, 2 o 3 años, Hans se curaría y se recuperaría. Y para entonces, el alma de Stanley se marcharía en paz. Quizá para entonces, el dios del viento también tocaría su lira, enviando verdaderamente el alma de Stanley a los cielos altos. Pero pase lo que pase, Hans y Stanley aquí, con la ayuda de Egin, han encontrado la liberación. Un arrepentimiento menos. Recordando a Hans proclamando constantemente las hazañas de Stanley, pero sin querer trayendo el alma de Stanley de vuelta a su ciudad natal. Egin no pudo evitar sonreír. De hecho, hay muchos lugares donde el viento no puede llegar. Muchas personas también mueren en lugares donde el viento no puede llegar. Pero además de seguir la guía del viento, también se puede, como Hans, promover las hazañas, permitiendo que las voces de las personas guíen almas perdidas de vuelta a sus pueblos natales. Esto, es precisamente por lo que la deidad de Mondstadt se convirtió en bardo. El viento puede guiar a las almas al extranjero para encontrar el camino de regreso a casa. Y los bardo difundían historias, permitiendo que las hazañas de los héroes se conocieran en todo el mundo. Este es Venti, y también el dios del viento de Mondstadt. Es uno de los innumerables bardos de Mondstadt, y también el mejor bardo de todo Teyvat. Su lira puede tocar la canción de los cielos altos, enviando almas a los cielos altos. Los poemas que canta pueden guiar a almas perdidas al extranjero para encontrar el camino de vuelta a casa. Hablemos de Hans otra vez. Después de esta noche, Ángel Sare perdió a un cliente habitual, y Mondstadt perdió a una figura borracha y en ruinas. El recuperado Hans decidió heredar el apellido de Stanley. Como aventurero que una vez viajó con Stanley al mar Hingi, su experiencia y visión de aventura eran suficientes. Era viejo y ya no podía ser un brillante aventurero. Pero como dijo Egin, aún podía continuar con el espíritu de Stanley. Así que no se emborracharía en Ángel Sare, ni volvería a contar la historia de Stanley. Se quedó en casa y, bajo el nombre de Stanley, escribió un libro titulado Guía del Aventurero Legendario. Este libro recogía las experiencias que adquirió viajando con Stanley, y también escribía sobre diversas vistas, sonidos y precauciones encontradas durante sus aventuras. El último capítulo del libro documentaba precauciones y algo de información sobre el mar de Hingi. Tras su publicación, este libro se difundió ampliamente entre los aventureros, e incluso fue utilizado por el gremio de aventureros como material didáctico para los nuevos reclutas. En el futuro, esta guía del aventurero legendario ayudó a innumerables nuevos aventureros a evitar muchos desvíos y ayudó a más aventureros a conquistar el mar Hingi. Stanley había muerto en el mar de Hingi, un hecho irreversible, pero Hans aún podía, gracias a sus propios esfuerzos, reducir la recurrencia de tragedias similares. Gracias a sus esfuerzos, el nombre de Stanley acabó difundiéndose por todo el continente de Teyvat. El título de aventurero legendario de Stanley también fue finalmente reconocido por el mundo muchos años después. Por supuesto, todos estos son desarrollos posteriores. En este momento. Estatua del dios del viento frente a la catedral de Favonius. Egin se acercó a Venti, que estaba sentado en la mano de la estatua. Por fin has llegado. Al sentir que Egin se acercaba, Venti sonrió. Sí, por fin aquí.
La próxima vez, no hables en acertijos así. ¿Y si voy a Windrise a buscarte? Egin puso los ojos en blanco. Jaja, esto es una prueba de acuerdo tácito entre amigos, ¿verdad? Y aún así me encontraste, ¿verdad? Egin no habló, caminó lentamente hacia la mano de la estatua del dios del viento y se sentó junto a Venti. Mondstadt por la noche era muy tranquilo, con solo una brisa suave. Los dos se quedaron allí en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento. Hace un momento fuiste a ayudar a resolver el nudo emocional de Hans, ¿verdad? Tras un largo rato, Venti habló. Egin asintió. Gracias. Si no fuera por ti, creo que Hans y Stanley habrían necesitado otros 2 o 3 años para encontrar la liberación. No es nada. Esto es lo que yo, como amigo del dios del viento, debería hacer. Dicho esto, Egin miró a Venti, que estaba lleno de tristeza, y preguntó, ¿qué pasa? ¿Ver a Stanley y Hans te hizo pensar en ti mismo? Ante estas palabras, Venti se quedó atónito un momento, pero rápidamente sonrió aliviado. Ay, ¿esto también es uno de los complots que conoces? En realidad, a veces siento que quizás sabes demasiado. Sin embargo, entre amigos, es justo conocerse de dentro a fin. Gracias por confiar en mí, Egin. Venti sacó una botella, con una expresión algo impotente. Este tipo, Jack, dijo que era un vino precioso y apreciado, pero en realidad es solo media botella de sidra de manzana. La sidra es en realidad una bebida no alcohólica, simplemente sabe a vino cuando se bebe. Una sidra de manzana que había estado abierta, medio bebida y apreciada durante mucho tiempo. El sabor era como el té helado que se había abierto y dejado medio año, el sabor hacía mucho que se había estropeado. No era cuestión de si era difícil de beber, sino de si era bebible en absoluto. Al ver la expresión amarga de Venti, Egin no pudo evitar reírse. No esperaba que tú, el gran embaucador, también tuvieras un día en que te engañara otro. Sí, incluso el dios del viento tiene un día en que calcula mal. Venti negó con la cabeza, pero aún así abrió la tapa y bebió la media botella restante de sidra de manzana. ¿No dijiste que era muy difícil beber? ¿Por qué lo seguiste bebiendo? Mirando a Venti, cuyo rostro estaba retorcido como una calabaza amarga porque era difícil de beber, Egin bromeó. Venti respiró hondo varias veces, reprimiendo las ganas de vomitar, y luego sus ojos se llenaron de ternura y benevolencia. No puedo evitarlo. Una deidad no rechazaría la adoración de su amado pueblo. Capítulo 83. Venti miró hacia abajo hacia la tranquila y pacífica Mondstadt, aparentemente recordando algunas cosas. Tras mucho tiempo, de repente suspiró, ¡ay! ¿Es tan nostálgico? La primera vez que vi el paisaje, no era así. Venti giró la cara y miró a Egin. Tengo algunas historias, ¿quieres escucharlas? De hecho, Venti sabía muy bien que Egin, que conocía la trama, conocía todas sus historias. Y Egin también entendía que Venti sabía que ella conocía la trama. ¿Y qué? No era cuestión de saber o no saber. La historia de Stanley y Hans le recordó a Venti eventos pasados. Venti necesitaba confiarle. Y solo necesitaba sentarse tranquilamente a su lado y escuchar, eso era suficiente. Él y ella se entendían muy bien. Algunas cosas no hacían falta decirlas con demasiada claridad. Era el maravilloso entendimiento tácito entre amigos. Él y ella eran como viejos amigos que se conocían desde hacía muchos años, sentados juntos en la estatua del dios del viento. Sonrió, agitó la mano, abrió su mochila del sistema, sacó una botella de vino especial de Ponigón y la puso a su lado. Esta noche es larga, y hay tiempo de sobra. Tú cuentas las historias y yo escucharé. Capítulo 117, aún sin título. ¿Es tan nostálgico? La primera vez que vi el paisaje aquí, no era así. Venti estaba sentado en la palma de la estatua del dios del viento, bebiendo vino especial de Ponigón mientras miraba el cielo estrellado, como si sus pensamientos hubieran volado al pasado. Saboreó el buen vino y le contó a Egin los acontecimientos pasados. Eso fue hace unos 2600 años. En ese momento, el reino mortal aún no estaba dividido entre los 7 dioses. Y Mondstadt en aquel entonces era una tierra helada y amarga, cubierta de hielo y viento frío. El rey que gobernaba la vieja Mondstadt en aquel momento era el dios de las tormentas, Decarabian. Decarabian construyó la capital real, que ahora es la guarida de Stormterror. Decarabian conjuró una tormenta gigante para formar un muro de viento que envolvió toda la capital real,
bloqueando la nieve y el frío. Diseñó la vida para su gente. Aquí, todos tenían asignados sus respectivos puestos, viviendo una vida monótona cada día. Estaba muy satisfecho con la ciudad real que había creado, residiendo en lo alto de la torre, disfrutando de la adoración de su gente. En una tierra tan fría, para sobrevivir, solo se podía confiar en ella, y había que depender de ella. Aquí, era el Dios absoluto. La gente solo podía adorarla. Y una gran cantidad de poder de fe le aportó una fuerza absolutamente poderosa. El rey lobo Andrius del Viento del Norte la desafió en una ocasión, pero no pudo sacudir la capital real en lo más mínimo. Pero donde hay opresión, habrá resistencia. Dentro del muro de viento del viejo Mondstadt, había un grupo de personas que no soportaba la monótona vida cotidiana, querían ver el mundo fuera del muro de viento. Así, el patriarca de la familia Gunhildr llevó a sus clanes a abandonar la protección del muro del viento y salir del muro del viento. Pero cuando salieron del muro de viento, descubrieron que el mundo era mucho más aterrador de lo que habían imaginado. Hielo y nieve interminables, vientos fríos soplaban como cuchillos de acero sobre sus cuerpos, y las temperaturas heladas los adormecían. El agua de sus cantimploras ya se había congelado en hielo, y el pan sobre sus cuerpos hacía tiempo que estaba congelado como piedras. Casi todos los miembros del clan que salieron murieron. La crisis de la muerte acechaba sobre los corazones de los miembros supervivientes de la familia Gunhildr. En ese momento, la hija mayor del patriarca de la familia Gunhildr, su pequeño cuerpo, estaba de pie en la nieve, con las manos entrelazadas, guiando a sus miembros del clan en una oración devota, suplicando ayuda a los dioses. El poder de la fe devota hizo nacer un espíritu del viento entre los 1000 vientos que fluyen. El poder del espíritu del viento no era grande, solo podía dispersar un pequeño parche de nieve, proporcionando un pequeño lugar de descanso para los miembros del clan Gunhildr. Este espíritu del viento era Venti, y también el futuro dios del viento, Barbatos. Mondstadt es una tierra gélida y cubierta de hielo y nieve. Una vez que salgas del muro de viento, seguro que morirás. Mucha gente había escuchado esta frase desde su nacimiento, y hasta que murieron de viejo, nunca habían visto el mundo exterior en toda su vida. Por lo tanto, solo podían creer en Decarabian, que podía ofrecerles refugio. Como pensaban que morirían si salían del muro de viento, la gente solo podía permanecer obedientemente dentro del muro, pero eso no significaba que la gente no quisiera ver el mundo fuera del muro de viento. Sin embargo, cuando la noticia de que la familia Gunhildr había sobrevivido con éxito fuera llegó a la torre, innumerables personas atrapadas dentro del muro de viento comenzaron a reunir el valor para anhelar el mundo exterior. Antes, pensaban que morirían si salían, así que se quedaban obedientes dentro del muro de viento, pero ahora que sabían que había una oportunidad de sobrevivir fuera del muro, todo era diferente. Aunque la posibilidad de sobrevivir fuera escasa, mientras hubiera una 10 milésima de esperanza, valía la pena arriesgar sus vidas por la libertad. Pero no todos tenían la capacidad de salir del muro de viento. Aunque el muro de viento bloqueaba la nieve y el frío, también bloqueaba su anhelo de libertad. Sin que ellos lo supieran, algunas creencias dentro del muro de viento comenzaron a fluir hacia el espíritu del viento recién nacido, haciendo que su poder fuera cada vez más fuerte. La gente dentro del muro de viento llamaba constantemente al espíritu del viento, rezando para que el espíritu del viento trajera ese destello de esperanza y punto de inflexión. Un día, el espíritu del viento siguió la llamada y entró dentro del muro de viento. Allí conoció a un joven que sabía tocar la lira y recitar poesía. Nació dentro del muro de viento y nunca había visto el cielo azul desde la infancia. Anhelaba la libertad y el mundo fuera del muro de viento. Preguntó al espíritu del viento sobre el mundo fuera del muro de viento. El espíritu del viento entonces describió al joven el cielo azul y las nubes blancas, el sol cálido y la luna blanca, la fragancia de campos verdes y hierba, agua corriente y cascadas. Pronto, el espíritu del viento y el joven se hicieron buenos amigos. Quiero ver a los pájaros volar. Quiero ver flores hermosas. El joven hizo una sugerencia al rey de la torre, pero el dios de las tormentas solo disfrutaría de alabanzas y adoración, y no aceptó resistencia. Los gritos del joven fueron ahogados por el silbido del viento. Pero el espíritu del viento salió y encontró a la Cecilia que más le gustaba para el joven. También salió y encontró plumas de aves voladoras. Cielo verdadero, poesía y canciones fuera de la jaula, ¿no merecen la pena luchar por estos deseos? El joven invitó al espíritu del viento, únete a nosotros, aplasta al tirano, arranca el muro del viento. El joven alzó la bandera de la resistencia,
incontables personas anhelantes de libertad se unieron a la guerra, y el espíritu del viento también se lanzó a la guerra por la libertad. La resistencia ganó por completo, y finalmente, el dios de las tormentas murió y su trono divino se derrumbó. El joven también murió en la guerra por la libertad. ¿Era el dios de las tormentas realmente un tirano? Quizá, o quizá no. A juzgar por la situación en la que casi toda la familia Gunhildr murió en la nieve tras abandonar el muro de viento, el entorno en el viejo Mondstadt era realmente muy duro. Sin la protección del dios de las tormentas, quizás los Mondstadter de la antigua época habrían perecido hace tiempo. Ingenuamente creía que había dado protección a sus súbditos y que era justo que sus súbditos lo adoraran y se sometieran a él. Daba protección a sus súbditos, pero nunca consideraba que sus súbditos también quisieran libertad. En el futuro, cuando los 7 arcontes estuvieran a punto de aparecer, tal dios estaba destinado a no convertirse en un dios cualificado. Porque la condición para convertirse en dios debe ser amar profundamente a los súbditos y poder traer felicidad a los súbditos. No se trataba de atrapar a los sujetos dentro de un muro de viento, solo disfrutar de su adoración, pero nunca pensar en traer felicidad a sus súbditos, nunca pensar en dejar que sus súbditos fueran a lugares más allá. Si no hubiera sido derrocado, podría haber muerto eventualmente a manos de los principios celestiales, porque no era adecuado para ser uno de los 7 arcontes. Los principios celestiales son una ley, un gobierno del mundo. El dios que bloqueó a Aether Ilumine al principio del juego es solo el sostenedor de los principios celestiales. Puede representar los principios celestiales, pero no es los verdaderos principios celestiales. El nacimiento de Venti fue quizás también un resultado inevitable de las reglas del mundo. Debido a que la característica del viento es la libertad, un dios que encarceló a sus súbditos estaba destinado a no convertirse en el dios del viento que representa la libertad. Fue precisamente porque el dios de las tormentas nunca dio libertad a sus súbditos que la familia Gunhildr abandonó el muro de viento en busca de la libertad. Fue precisamente gracias a las oraciones devotas de estos buscadores de libertad que el suspiro de viento capaz de traer un punto de inflexión sutil y la esperanza se manifestó como el espíritu del viento. Y fue este espíritu del viento quien lideró la guerra de resistencia, derrocando al dios de las tormentas. Desde esta perspectiva, quizá el dios de las tormentas ya había muerto a manos de los principios celestiales, es decir, las llamadas reglas mundiales. En el momento en que el dios de las tormentas murió, una oleada de poder fluyó hacia el espíritu del viento. El viejo dios murió, y nació un nuevo dios, Barbatos. Hasta hoy, el espíritu del viento recuerda la canción que su amigo le cantó antes de morir. Vuela, vuela, ve este mundo por mí, vuela hacia los cielos altos para mí. En el momento en que obtuvo poder divino, el espíritu del viento usó inmediatamente su poder divino para remodelar su cuerpo, transformándose en la imagen de su amigo, el joven. Quería usar su apariencia para ver este mundo por él, y volar hacia los cielos altos por él. Tras convertirse en el dios del viento, rasgueó la lira, invocó viento divino, sopló hielo y nieve, partió montañas, niveló acantilados e invocó vientos cálidos. Transformó Mondstadt de una tierra fría y cubierta de hielo y nieve en una nación cálida y fértil, permitiendo que sus súbditos abandonaran el muro del viento y se fueran a lugares más lejanos para vivir felices. A que la nueva Mondstadt sea una tierra de libertad, una nación donde nadie sea rey. Con el tiempo, este lugar seguramente se convertirá en una ciudad-estado hermosa y romántica. Él también querría vivir en un lugar así, ¿verdad? Así comenzó el nuevo Mondstadt. El dios del viento había presenciado personalmente la tiranía de un déspota, nacido del deseo de libertad del pueblo, no estaba dispuesto a atar la libertad de sus súbditos. También temía convertirse en un nuevo tirano debido a la erosión, que llegaría en un momento desconocido. Por ello, tras conceder libertad y tierras fértiles a sus súbditos, el dios del viento se marchó silenciosamente. Hasta hoy, el mundo no ha visto aparecer la verdadera forma del dios del viento en 1000 años. La gente solo se da cuenta, al viajar por la región de Mondstadt, de que la mayoría de las montañas, rocas, etc., en Mondstadt son muy planas, como si estuvieran cortadas por un instrumento afilado. Y estos son los acantilados y montañas que fueron arrasados por el viento divino invocado por el dios del viento en aquel entonces. Por lo tanto, aunque el dios del viento se ha retirado, los milagros divinos dejados por el dios del viento están por todas partes en la tierra de Mondstadt. Precisamente por esta razón, la fe de los habitantes de Mondstadt en el dios del viento no ha cesado ni siquiera después de 1000 años. Porque todos saben que todo lo que tienen hoy proviene de la gracia del dios del viento.
¿Y si un habitante de Mondstadt nota la vestimenta de cierto bardo en la calle? Descubrirán que clavada a su sombrero está la Cecilia que más le gustaba a su amigo. Y colgando bajo su falsa visión están las plumas del pájaro volador que aún no había tenido la oportunidad de darle a ese joven entonces. Capítulo 118. Amigo, despejamiento del viento. Capítulo 84. En la palma de la estatua del dios del viento. Ellin y Venti se sentaron uno al lado del otro. La historia de Venti se prolongó durante mucho tiempo, y Ellin escuchó en silencio todo el tiempo, sin decir ni una sola palabra. Cuando Venti terminó su historia, también había terminado el vino de Ponigón que tenía en la mano. Miró a Ellin y dijo, lógicamente, como bardo, debería tener muchas palabras elocuentes para sanar los corazones de las personas. Pero, no puedo curar a Hans como tú, ni puedo traer salvación a Hans y Stanley. Los dioses también tienen heridas difíciles de curar. Después de 2600 años, yo, que aún echo de menos a mi viejo amigo, no estoy cualificado para curar a Hans, quien, como yo, no puede dejar atrás la muerte de su viejo amigo. Ellin permaneció en silencio, no consoló a Venti. Porque 2600 años eran tiempo suficiente para que Venti se consolara a sí mismo incontables veces. Venti tampoco necesitaba consuelo. El arconte del elemento viento representa la libertad, no se permitiría hundirse profundamente en la tristeza, porque si lo hacía, sería como Stanley, impidiendo que el alma de su viejo amigo ascendiera al cielo. Simplemente estaba recordando la alegría de conocer al joven por primera vez y los hermosos momentos pasados con su amigo. El arconte del elemento viento nunca estuvo profundamente sumido en la tristeza, estaba sumido en una soledad interminable. Ellin miró a Venti, con una leve sonrisa en el rostro. Se sentó junto a Venti, como una vieja amiga que le conocía desde hacía mucho tiempo, mirando con él al cielo estrellado. A partir de ahora, seré tu amigo, ya no estarás solo. De repente, habló Ellin. Venti se quedó atónito un momento, luego reaccionó de repente. ¿Lo viste otra vez? ¿Qué? ¿Esto también es trama? No. Ellin negó con la cabeza, la trama no tiene esto, lo vi todo yo mismo. Ah, ¿sí? Los labios de Venti se fruncieron ligeramente y una expresión suave apareció en su rostro. Pero enseguida sonrió y bromeó, ¿amigos? ¿Sabes que la amistad de un dios tiene un gran precio? Ellin, por supuesto, entendía lo que Venti quería decir. Los dioses tienen vidas infinitas, pero los mortales solo viven 100 años. Este es el abismo natural que existe entre los mortales y los dioses. Los dioses no desean amistad, simplemente el precio es demasiado alto. Aquellos con una esperanza de vida extremadamente larga ya sufren una erosión más pesado. Si se hacen amigos de mortales de corta vida, entonces, con su larga esperanza de vida, solo experimentarán más pérdidas. Hay dos tipos de personas que tienen amigos imaginarios. El primer tipo son los niños de corazón puro. El segundo tipo son personas extremadamente solitarias que solo pueden confiar en imaginar amigos para aliviar su soledad. También hay dos tipos de personas que poseen una inocencia infantil. Un tipo son los niños de corazón puro. El otro tipo, tras experimentar innumerables altibajos, mira directamente a sus corazones y vuelve a la simplicidad. Venti es el segundo tipo. Por miedo a soportar el dolor de perder a un amigo otra vez, eligió estar solo durante 1000 años, en solitario. Por su soledad interminable, siempre ha mantenido una inocencia infantil, como un niño, pisando charcos, lanzando bolas de nieve, jugando solo, entreteniéndose solo. La gente suele decir que es valioso poder redescubrir el corazón de la infancia en la vejez. Entonces, después de más de 2000 años, ¿cuánto ha experimentado el arconte del elemento viento, que aún conserva su inocencia infantil? ¿Qué tan difícil ha sido para él? Después de más de 2000 años, hacía tiempo que había aprendido a acostumbrarse a la soledad y a aliviar la soledad. Es un dios longevo, no debería tener ningún apego a la amistad, ni se atreve a hacerlo, porque el precio es demasiado alto. Ese chico humano de entonces fue su primer y último amigo verdadero. Por supuesto, sé que hacerse amigo de un dios tiene un precio muy, muy grande. Ellin miró a Venti, con una dulce sonrisa en el rostro, así que haré todo lo posible por vivir más tiempo. Las pupilas de Venti temblaron ligeramente. Tras un buen rato, se rió, una carcajada muy fuerte. Ja 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 ja, entonces tienes que esforzarte de verdad. Recuerda, no decepciones al señor del elemento viento. Esa noche,
la luz de las estrellas era brillante y una brisa suave los acariciaba. Los dos se sentaron uno al lado del otro, sin hablar, simplemente disfrutando en silencio de la tranquilidad del momento, sintiendo la compañía. Se desconocía cuánto tiempo había pasado. La voz del sistema resonó en la mente de Egin. Enhorabuena, maestro, por hacerte amigo cercano del Señor del Viento Barbatos. Has recibido una recompensa, ranura de arma desbloqueada por 5 ranuras. Has recibido una recompensa, ranura de artefacto desbloqueada por 5 ranuras. El sistema ha activado una nueva función, despachar exploración. Has recibido una recompensa, semidios divino del viento. Enhorabuena, maestro, por activar la misión, el nuevo dios del reino del elemento viento. La misión está dividida en 3 partes. Parte 1, la divinidad del arconte. Posee la divinidad del arconte que controla el poder elemental del viento, completado. Parte 2, cuerpo del dios diablo. Transforma el cuerpo mortal en el cuerpo de un dios diablo. No completado. Parte 3. Desconocido. Tras cumplir las 3 condiciones de la misión, el maestro puede convertirse en uno de los 7 arcontes, el arconte del elemento viento del reino de Mondstadt. Cuando la voz del sistema se desvaneció. Bajo la mirada asombrada de Venti, el poder elemental del viento de toda la ciudad de Mondstadt se amotinó. En ese momento, el poder elemental del viento de toda la ciudad de Mondstadt se agotó instantáneamente. Una gran cantidad de poder elemental del viento irrumpió como una gran marea, reuniéndose en la palma de la estatua del dios del viento. Una deslumbrante luz verde brillaba desde la palma de la estatua del dios del viento, y una enorme cantidad de poder elemental del viento se acumulaba en un solo lugar, haciendo que el poder elemental del viento en esta pequeña zona fuera tan denso que resultaba tan viscoso como el agua, incluso tangible al tacto. El enorme poder elemental del viento, como si adorara a un rey recién nacido, rodeaba a Egin, fluyendo continuamente en su cuerpo a través de incontables poros por todo su cuerpo. Por suerte, la deslumbrante luz verde desapareció al instante, y los caballeros que patrullaban de noche incluso pensaron que se lo habían imaginado, así que no hubo ningún alboroto. Cuando la luz verde desapareció, el enorme poder elemental del viento también se derramó completamente en el cuerpo de Egin. El elemento fluyó rápidamente, reponiendo el poder elemental del viento que acababa de drenarse al instante. Al mismo tiempo, el ojo del dios del elemento viento en la cintura de Egin tembló ligeramente, rompiéndose directamente, y la energía cian fluyó hacia su abdomen, convirtiéndose en parte de su poder. ¿Esto es? Egin estaba llena de sorpresa, sintió que un pequeño vórtice cian aparecía en su abdomen. Este pequeño vórtice era muy peculiar, su velocidad de rotación era lenta, pero emitía fluctuaciones de poder mucho más fuertes que las de una visión. Cada vez que giraba, también resonaba con el elemento viento circundante, haciendo que Egin sintiera que podía invocar una gran cantidad de poder elemental del viento con un simple movimiento de la mano. ¿Así es como Dios manipula el poder elemental? Es realmente increíble. El rostro de Egin estaba lleno de un profundo shock. Y a su lado, el shock de Venti no era menor que el de Egin. Sintió las fluctuaciones de poder similares a las suyas emanando del cuerpo de Egin, tan sorprendido que no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Así que eso es todo, es por eso que puedes obtener múltiples visiones. Egin también se recuperó de su sorpresa, sonrió, así es. No esperaba que tuvieras tantos secretos sobre ti. ¿Qué? ¿Quieres saberlo? Egin ladeó la cabeza y miró a Venti. Olvídalo, este debería ser tu mayor secreto, ¿no? Como amigo, respeto tus secretos. No tengo intención de preguntar, ni tampoco me interesa preguntar. Además, soy una persona muy sensata, tengo la premonición de que las habilidades que posees no son algo que pueda investigar. Egin miró a Venti, con una sonrisa relajada en el rostro. Extendió la palma y, incluso sin la bendición de una visión, el elemento viento fluía en su palma, formando un pequeño vórtice de elemento viento. Sin embargo, pase lo que pase, con este poder, creo que debería poder vivir más tiempo. Capítulo 119. El pacto del elemento sol y viento, fin del arco de Venti. Sintiendo el poder fluyendo dentro de ella, Egin sonrió. Este poder, igual que el tuyo, debería permitirme vivir más tiempo, y debería permitirme acompañarte durante más tiempo. Al ver el calor en el rostro de Egin, los labios de Venti se fruncieron ligeramente y sus ojos se cerraron un poco.
Habiendo vivido tanto, naturalmente no derramaría lágrimas en ese momento, pero el calor y la emoción que brotaban en su corazón bastaban para calmar su corazón marcado, que había sido azotado por el elemento viento durante 2600 años. Desde la primera vez que le enseñó a usar el poder del elemento viento. La primera vez que le ofreció buen vino. A trabajar junto a ella para atravesar la tormenta y repeler al dragón. Luego ir a la torre con ella, salvar al dragón y resolver al dragón para salvar Mondstadt. Luego, tras robarle la gnosis, aplastó los huesos de dragón del tejado por una rabia contenida. Luego, para salvarla cuando estaba muriendo, no dudó en volver a ponerse la corona y invocar el elemento viento curativo. Hasta ahora, en la estatua del dios del viento, le hizo una promesa. Sin que ellos lo supieran, sus experiencias y las de él ya rivalizaban con los héroes elogiados en los poemas. Amigo mío. En la estatua del dios del viento, se levantó y le extendió la mano. Hoy estoy aquí para hacerte una promesa. Me esforzaré por hacerme más fuerte y vivir más tiempo. Por supuesto, por mucho que viva, siempre seré tu buen amigo. Has estado solo durante 2600 años, debió de ser duro. Capítulo 85. Te prometo que no dejaré estar solo toda tu vida. Egin. Venti miró a Egin con la mirada perdida, sus ojos verde azulado perdiendo momentáneamente el brillo. Tras un buen rato, miró la mano extendida de Egin y luego también extendió la suya. Sin embargo, tras extender la mano, de repente las abrió con naturalidad y exclamó: mi intuición me dice que aún tienes vino en ese extraño espacio tuyo. Dámelo. ¿Otra vez bebiendo? Egin fingió estar disgustada. HMPH, ya que se ha hecho un contrato con el dios del viento, entonces ofrece adoración al dios del viento, dijo Venti. Aunque las palabras de Venti sonaban un poco despreocupadas, Egin pudo percibir un atisbo de sollozo ahogado en su voz. Sonrió, con un gesto de la mano, una grieta espacial se abrió automáticamente y una botella de vino especial de Ponigón cayó en los brazos de Venti. Esta es la última botella. Excelente. Quizá quería beber demasiado, o quizá no se atrevió a hablar más, temiendo que si volvía a hablar, quizá no podría controlar sus emociones y llorar. Así que, tras asentir, no dijo nada, giró la tapa de la botella y bebió directamente de la botella. Egin, con una sonrisa amable en el rostro, volvió a sentarse junto a Venti. Mondstadt en plena noche. La luz de las estrellas iluminaba las calles con intensidad. En la estatua del dios del viento, la damisela y el chico se sentaron uno al lado del otro. Al chico solo le importaba beber, mientras la damisela permanecía en silencio, simplemente sentada con las piernas cruzadas, apoyando la barbilla con una mano y mirando el cielo estrellado. En ese momento, la compañía silenciosa era el mayor consuelo. Esa noche, el viento que fluía de forma independiente se encontró con el sol. El viento solitario se detuvo por la luz del sol. El sol hizo una promesa al viento, y el sol se hicieron amigos cercanos. Egin, que estaba sentada junto a Venti, pareció notar algo. Se puso las gafas y miró, con un atisbo de sorpresa en el rostro. Delante de Venti apareció un joven, muy parecido a él. Aunque el joven se parecía a Venti, no poseía la actitud despreocupada de Venti. Sostenía una lira, llevaba una capa gris sobre ropa blanca y simplemente se quedaba allí frente a Venti. En ese momento, Venti parecía haber reprimido sus emociones, dejó la botella de vino y miró al joven que se parecía a él. ¿Te vas? ¿Mi amigo?, preguntó Venti en voz baja. El joven sonrió y asintió: sí, aparecí por tu soledad, por tu anhelo. Y ahora, ya no estás solo, ya no necesitas mi compañía. No hay necesidad de estar triste, mi nacimiento fue para este momento de partida. Amigo mío, me alegro por ti. He esperado este día durante más de 2000 años. Has viajado solo por el mundo durante más de 2600 años, ha sido un trabajo duro. A partir de ahora, por favor, vive una vida feliz y alegre con mis bendiciones. Tras hablar, el joven miró a Egin y le dedicó una sonrisa amable. He visto la amistad que has forjado a lo largo de este camino. Así que, después de que me vaya, te molestaré para que cuides bien de él. El joven sacó su lira, la rasgueó suavemente y cantó una canción. El viento errante que viajó solo por el mundo durante 2600 años, quédate junto al sol y descansa bien. Mi misión está cumplida. Adiós, amigo mío. El joven saludó a Venti, sopló una ráfaga de viento,
su figura se fue desvaneciendo poco a poco y finalmente, junto con la canción, desapareció entre el cielo y la tierra. Venti no habló, sonrió levemente y cogió la botella de vino para seguir bebiendo. Egin también guardó silencio. Ese joven de hace un momento no era el alma del amigo de Venti de entonces. Porque como Venti, que puede guiar almas al cielo y anhela libertad, no permitiría que el alma de su amigo no pudiera reencarnar por preocupación. Su amigo murió en una guerra por la libertad, que era el deseo más profundo de su amigo, y eso también hizo que Venti valorara aún más la libertad. Habían pasado 2600 años, cualquier tristeza se habría calmado. El joven que murió en la guerra hacía tiempo que había regresado a los cielos. Y el joven que acababa de ser un amigo que Venti había imaginado debido a su soledad. Nació de la soledad y el anhelo de Venti, y su misión era acompañar a Venti y aliviar su soledad. Y tal como dijo, el viento solitario y errante ahora se ha encontrado con el sol. Venti ya no está solo, su misión ha sido cumplida, así que es hora de que se marche. Esa noche, Egin se quedó con Venti en la estatua del dios del viento hasta las 2 de la mañana antes de regresar a casa. Al día siguiente, Egin durmió hasta las 12 antes de levantarse. Pero la figura de Venti ya había aparecido en la plaza de Mondstadt mucho antes. No había dormido en toda la noche, pero seguía lleno de energía. Estaba en la plaza, tocando suavemente su lira. Las hazañas de los héroes siempre necesitan que alguien cante sobre ellas. La historia que voy a contar ocurrió recientemente en la guarida de Stormterror. Es la historia del Caballero del Sol y su compañero luchando junto al gigante dragón y salvando al dragón. El incidente del dragón fue una espada colgando sobre la cabeza de todos hace un tiempo, y el Caballero del Sol era la estrella nueva más prestigiosa de Mondstadt. Así, en cuanto la lira del bardo empezó a sonar, atrajo a un gran número de ciudadanos para observar. No pasó mucho tiempo antes de que resonara un aplauso, y el sombrero del bardo en el suelo ya estaba lleno de mora. Delante de él, incluso había muchos buenos vinos entregados como propina por el público de los viejos. Egin sabía esto, pero al ver cómo Venti, el más pobre de los 3 dioses, finalmente logró ganar algo de dinero, se sintió bastante aliviada. Además, no era una persona hipócrita, no podía ser tan indiferente a la fama como Jan. Así que, para ser sincera, que alguien alabara sus hazañas, la hacía bastante feliz. Así que simplemente dejó que Venti hiciera lo que quisiera. En ese momento, una sacerdotisa de pelo claro damselet con 2 colas de caballo cortas. Con un leve atisbo de preocupación en el rostro, estaba a punto de ir a trabajar en la iglesia, pero al pasar por la plaza, escuchó a un bardo contando una historia sobre salvar a los 4 vientos. Se coló entre la multitud y escuchó un momento. Al oír Caballero del Sol, pareció pensar en algo, y de repente se le iluminaron los ojos. Capítulo 120. Egin, debut como ídolo. Al mediodía, Egin, que se había despertado, abrió su mochila del sistema. Ayer, tras hacerse amigo cercano de Venti, se desbloquearon 5 espacios más en las secciones de armas y artefactos. Como ya tenía suficientes armas, Egin no se molestó en mirar la sección de armas. Abrió directamente la sección de artefactos para comprobarlo. La última vez que se hizo amiga cercana de Kla, 2 ranuras de artefacto ya estaban desbloqueadas, más las 5 de ayer, así que Egin aún tenía 7 artefactos sin usar. Tras revisar los atributos de estos artefactos, Egin no dudó y absorbió los 7 artefactos de una sola vez. Pronto, Egin, que había terminado de absorber los artefactos, abrió los ojos. Sus ojos ya no eran impuros, claros como un espejo, y sus pupilas azules brillaban como estrellas. Una poderosa oleada de energía vital fluyó dentro de su cuerpo, trayéndole aún más vitalidad. Su piel se volvió aún más delicada, clara con un resplandor rosado, y junto con su cabello blanco y ojos azules, irradiaba un aura trascendente en cada uno de sus movimientos, como un hada descendida de un reino celestial. De repente apretó el puño y una oleada de poder le recorrió el brazo. Sus músculos, originalmente suaves y nubados, se tensaron al instante, y una serie de rugidos de tigre y leopardo resonaron dentro de su cuerpo. ¡Qué fuerte! Solo con sentir su propia fuerza, Egin no pudo evitar sentirse llena de una agradable sorpresa. Sin embargo, a medida que se hacía más fuerte, la mejora proporcionada por los artefactos se hacía cada vez más pequeña. Por supuesto, esto es normal, igual que 1 más 1 igual a 2, la mejora se duplica directamente, pero 10 más 1 igual a 11, es solo una ligera mejora. No obstante, la mejora aportada por los 7 artefactos no debe subestimarse.
Enhorabuena, maestro, te has hecho aún más fuerte. Fenger, de pie junto a la cama, habló con alegría, con la fuerza actual del maestro. Si te enfrentaras de nuevo al lector del abismo, no diría que sería una victoria completa, pero al menos no sería una destrucción casi mutua como antes. Sí. Ellin también asintió con una sonrisa. Ah, por cierto, maestro. Tengo buenas noticias para ti. Fenger dijo de repente, después de que el maestro se hizo más fuerte, yo también me hice mucho más fuerte. Tengo la sensación de que pronto podré transformarme en forma humana. Ah, ¿sí? Genial entonces. Ellin acarició la cabeza de Fenger. Recuerda convertirte en una hermosa damiselet. Las hermosas damselettes son las más agradables a la vista. Por supuesto. Fenger alzó la cabeza con orgullo. Estoy decidida a convertirme en una hermosa damisela y casarme con el maestro. Después de charlar un rato con Fenger, Ellin se levantó para lavarse y comer. Cabe mencionar que Sucrose se entristeció mucho al ver que la visión de Ellin había desaparecido. Sabes, ese ojo del dios del viento representaba su amistad con Ellin, y ahora esa visión ya no estaba en el cuerpo de Ellin. Recordando que cada vez más gente rodeaba a Ellin últimamente, Sucrose se asustó un poco, preguntándose si Ellin ya no la quería después de hacer nuevos amigos. Sin embargo, siendo socialmente ansiosa, no se atrevió a preguntar y solo podía sentirse triste en secreto sola. Más tarde, fue Ellin quien notó el comportamiento inusual de Sucrose en la mesa durante el desayuno y, tras algunas preguntas, descubrió la razón. Niña tonta. Ellin sonrió indulgente, somos buenas amigas, ¿cómo no iba a gustarme? Mira. Ellin extendió la mano y el poder elemental del viento se reunió en un pequeño vórtice de viento en su palma. El ojo del dios del viento no ha desaparecido, simplemente se ha transformado en mi poder de otra manera. Una visión podría perderse, ser abandonada o llevada. Pero ahora se ha convertido en parte de mi cuerpo, y nadie puede quitármelo. ¿Sé, convertirse en parte de ti? El rostro de Sucrose se sonrojó ligeramente de repente, sin saber en qué había pensado. Las personas con ansiedad social, aunque sensibles y propensas a la sospecha, también son muy fáciles de convencer. Poco después, Sucrose estaba radiante de alegría, y tras terminar el desayuno, salió corriendo feliz a hacer experimentos. Vaya. Maestro, con tu inteligencia emocional, si fuera otro transmigrador, probablemente ya tendrías un harén completo, pero es un milagro que aún no te hayas convertido en un sinvergüenza. Se quejó Fenger usando chat de voz del equipo. Capítulo 86. La boca de Ellin no pudo evitar estremecerse. Últimamente te has vuelto cada vez más sarcástico. Si sigues así, aunque no lo creas, ¿te devolveré a mi conciencia durante un mes? No. Fenger sabe su error. Maestro, por favor, no encierren a Fenger. Fenger se siente incómoda por todo el cuerpo si no ve el rostro incomparable del maestro durante un día. Moriré si me encierran un mes, gritó Fenger. Y así, entre algunas bromas juguetonas, Ellin y sus amigas terminaron el desayuno. Tras salir de la Serenité a Pot, en cuanto Ellin salió de su habitación, su madre le dijo que la gran maestra en funciones Jan había solicitado su presencia en los Caballeros de Favonius para una conversación. Está bien, mamá, voy para allá ahora. Ellin agitó la mano y salió de casa con Fenger. Gran maestra en funciones Jan, estoy aquí. ¿Hay algo que necesitaras hablar? Ellin empujó la puerta del despacho del gran maestre en funciones y no pudo evitar quedarse atónita. ¿Bárbara? ¿Tú también estás aquí? Hola, señorita Ellin. Bárbara saludó a Ellin. Jan también sonrió y asintió a Ellin, extendiendo la mano muy educadamente como gesto para que se sentara. Ellin, estás aquí. Por favor, tome asiento. Después de invitar a Ellin a sentarse, Jan se levantó de nuevo para servirse una taza de té y se la llevó personalmente a Ellin. Este comportamiento hacía que Ellin se sintiera completamente incómoda, como si estuviera sentada sobre hormigueo. Se removió incómoda en su asiento y dijo, no, gran maestra en funciones Jan, solo dime qué está pasando directamente. Me da mucho miedo cuando eres tan educado. Ejem. Jan tosió 2 veces incómodamente. Bueno, es así. El desastre del dragón hace un tiempo causó daños significativos a las casas, cultivos, caminos, etc., de Mondstadt, y también provocó grandes pérdidas para Mondstadt. Aunque antes, tosió, no,
recibimos 200 millones de mora en compensación de Snezhnaya, lo que permitió que la reconstrucción posterior al desastre avanzara más rápido. Pero, como sabéis, el impacto de un desastre tan a nivel nacional está lejos de ser eliminado en solo 1 o 2 meses. Aunque las casas y caminos dañados han sido en gran parte reconstruidos, los corazones heridos no pueden curarse en poco tiempo. Debido al desastre del dragón, la gente de Mondstadt vivió con miedo. Aunque el desastre del dragón ha pasado y las carreteras y edificios dañados han sido reconstruidos, siguen deprimidos y no tienen confianza en el futuro. Cuando Jan terminó de hablar, Bárbara dio un paso adelante. Giró el cuerpo tímidamente y dijo, es un poco embarazoso decirlo, pero en realidad, soy una ídel. Mi mayor sueño es sacar sonrisas a todos con mi canto. Aunque no tengo las poderosas habilidades de la gran maestra en funciones Jan, también quiero hacer algo por todos. Así que estaba pensando en dar un concierto en unos días para animar a todos con mi canto, ayudarles a salir de la sombra del desastre del dragón y que recuperen la confianza en el futuro. Pero, en ese momento, Bárbara bajó la cabeza impotente. Estos últimos días he intentado cantar para todos en la calle, pero las sonrisas de la gente solo duraban un rato. En cuanto cesaron los cantos, sus sonrisas desaparecieron. Fue entonces cuando me di cuenta de que el impacto del desastre del dragón fue realmente demasiado grande. La penumbra que cubre todo Mondstadt no puede ser sacudida solo por mi canto. Así que pensaba que sería genial que hubiera una chica muy mona y también poderosa, fiable, admirada y querida por innumerables ciudadanos de Mondstadt, dispuesta a actuar conmigo en el concierto. Si realmente existiera una chica que pudiera cantar y actuar conmigo en el escenario, creo que todos podrían sacudirse la tristeza y recuperar la confianza en el futuro. Pero, ¿dónde se puede encontrar una chica que sea a la vez mona, poderosa, fiable, admirada y querida por innumerables ciudadanos de Mondstadt? Jan y Bárbara, las dos hermanas, murmuraron como si estuvieran preocupadas, pero sus miradas estaban fijas en Ellin. Oye, no estaréis pensando en hacerme subir al escenario a actuar, ¿verdad? La forma en que estas dos hermanas miraban a Ellin le puso la piel de gallina, y ella se giró inmediatamente para escabullirse. Sin embargo, la gran maestra en funciones Jan se levantó inmediatamente y agarró el hombro de Ellin. Ellin, eres miembro de la ciudad de Mondstadt, y también el estimado caballero del sol de los caballeros de Favonius. No soportarías ver a todos tan abatidos, ¿verdad? Jan le dio una palmada significativa en el hombro a Ellin y dijo: Ellin, por el bien de todos en Mondstadt City, debuta y conviértete en una ídolo. PD, la historia de Venti es realmente demasiado pesada. Para escribir bien la historia de Venti, he estado repitiendo en bucle varias canciones tristes mientras escribo estos últimos días, para cultivar un ambiente triste para mí mismo. Esto también ha provocado que mi estado de ánimo esté muy triste y pesado estos últimos días. Ahora que la historia de Venti ha concluido temporalmente, la de Bárbara y las próximas están relativamente alegres. Así que, disculpa, hoy solo hay una actualización. Necesito un tiempo para sacudirme la tristeza y las emociones pesadas antes de escribir la siguiente historia. Bueno, todos, nos vemos mañana. Capítulo 121. Tú también te conviertes en un ídolo, gran maestra en funciones Jan. ¿Ah? ¿Convertirme en ídolo? ¿Yo? Los ojos de Ellin se abrieron de par en par y él dio un paso atrás de inmediato. No, 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 ¿cómo podría ser una ídel? Ellin negó con la cabeza como un tambor de cascabel. Ser un ídolo era simplemente demasiado descabellado para él. ¿Y cómo podía él, un hombre digno de 2 metros, saltar y bailar en el escenario para que otros hombres lo vieran? Solo pensar en esa escena le hacía sentir incómodo por completo. Y no era muy bueno cantando. En su vida anterior, la civilización de su planeta cantaba principalmente canciones sobre el amor y el romance. Esas canciones eran una más melancólicas que la anterior, y le resultaban molestas de escuchar. Porque sentía que esas llamadas canciones de amor transmitían un punto: te quiero tanto, te he dado tanto, ¿por qué no me quieres? Esto podría, sin querer, distorsionar la visión del amor de una persona, haciéndole pensar que mientras de lo suficiente, definitivamente puede conmover a la otra persona. Por eso también hay tantos simps en esta época. Si uno observa con atención, verá que muchas personas a las que les gusta escuchar canciones de amor disfrutan presentándose como figuras trágicas, y sus relaciones románticas generalmente no son muy buenas.
Por esta razón, Ellin escuchaba principalmente música instrumental en su vida anterior y rara vez escuchaba canciones con letra. Cuando de vez en cuando iba a KTV con amigos en su vida anterior, no tenía ni idea de qué canciones pedir y simplemente se sentaba allí bebiendo solo. Afirmando no tener habilidades en teoría musical, no confiaba en sus talentos musicales, y mucho menos en tener que cantar y bailar en el escenario para agradar a la gente. No, puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo cantar ni bailar. Dentro de la oficina, Ellin seguía agitando las manos, con una actitud muy firme. Lo siento, señorita Ellin. Para sorpresa de Ellin, después de que él se negara, Jan y Barbara ya no le obligaron más. Barbara le pidió perdón de forma incómoda. En realidad, esta idea fue mía. Últimamente, siempre he querido encontrar una pareja que traiga alegría a todos en Mondstadt conmigo. Hoy, en la plaza de la iglesia, escuché a un bardo cantar sobre tus hazañas. En ese momento, pensé, no es el caballero del sol, que es devastadoramente hermoso, adorable y encantador, poderoso y fiable, y muy admirado por la gente de Mondstadt, exactamente la persona que busco? Pero solo pensaba en mí y no me di cuenta de que te estaba causando problemas. Lo siento mucho, señorita Ellin. Bárbara hizo una ligera reverencia ante Ellin en señal de disculpa. ¿Esto? Ellin hizo un puchero. Siempre fue del tipo que responde a la ternura en vez de a la fuerza. Si fueran duros, no tendría miedo, pero en cuanto alguien hablaba suavemente, dudaba. Y lo más crucial, cuando fue gravemente herido 2 veces y estuvo cerca de la muerte mientras salvaba a Fisley y Noelle, fueron los esfuerzos completos de Barbara por sanar los que le salvaron la vida en ambas ocasiones. Ante una petición de su salvador, que le había salvado la vida 2 veces, a Ellin realmente le costaba negarse. En ese momento, mirando a Barbara, cuyo rostro mostraba tristeza, Ellin suspiró impotente. Vale, no estés triste, te lo prometo. ¿De verdad? El pequeño rostro de Barbara se aclaró al instante como después de una lluvia, y sus hermosos ojos grandes brillaron. ¿De verdad? Ellin asintió. Sin embargo, tengo una condición más. En ese momento, una sonrisa traviesa apareció en el rostro de Ellin. Puedes hacer que actúe, pero la gran maestra en funciones Jan también debe irse. ¿Ah? ¿Yo? Jan se incorporó de un salto, sorprendida. Las palabras de Ellin fueron tan inesperadas que se emocionó demasiado, incluso tirando su silla de oficina al suelo. ¿Así es? Ellin se rió. Una chica hermosa, poderosa y fiable, admirada por la gente de Mondstadt. ¿No cumple usted también estas condiciones, gran maestre en funciones Jan? Pero yo. No puedo, ¿verdad? La cara de Jan se sonrojó ligeramente y su postura se volvió inconscientemente un poco incómoda. Jeje, ¿no fuiste bastante decidido cuando querías arrastrarme al concierto hace un momento? Ellin no pudo evitar sentirse un poco satisfecho. ¿Qué pasa? Ahora que te toca a ti, ¿por fin estás entrando en pánico? Dicho esto, Ellin incluso imitó a Jan de antes, dándole una palmada en el hombro con un tono fingido y sincero. Gran maestre en funciones Jan, por el bien de todos en los caballeros de Favonius, por favor debuta y conviértete en un ídolo. Yo. Jan frunció los labios. La razón por la que aceptó ayudar a Barbara a suplicar fue porque ella también tenía su propio lado travieso. Seguro que sería interesante ver al normalmente poco serio caballero del sol saltando y bailando, actuando diligentemente en el escenario, ¿verdad? Con este pensamiento, Jan aceptó la petición de Barbara. Sin embargo, no esperaba que Ellin fuera tan descarada, encontrando la oportunidad de arrastrarla también a ella. En ese momento, Jan tartamudeó, completamente sin palabras. Barbara estaba a punto de decir algo, pero al girarse, vio a Ellin guiñándole un ojo. Un cuarena parpadeó, y enseguida entendió el significado de Ellin. Así que también se mudó más cerca de Jan. La señorita Ellin tiene toda la razón. Después de todo, también eres el muy admirado gran maestro en funciones. Si te unes, seguramente traerás el doble de alegría a todos en Mondstadt. Ellin también se rió. Exacto. Y como gran maestre en funciones, deberías dar ejemplo, ¿no? Si tú no participas, yo tampoco. Barbara rodeó el brazo de Jan, agitándolo juguetona y suplicante, luego la miró con grandes ojos llorosos y agraviados. ¿No puedo? ¿No puedes? ¿Hermana? ¿Hermana? ¿Hermana?
Aunque Jan y Bárbara eran hermanas biológicas, debido a sus respectivos estatus, Bárbara rara vez tuvo la oportunidad de llamar a Jan hermana. Al oír hermana en ese momento, el pequeño corazón de Jan sintió como si le hubieran atravesado un disparo. Y al mirar los ojos llorosos y agraviados de Bárbara, ¿cómo podría ella, como hermana mayor, rechazar la petición de su querida hermana menor? Vale. Muy bien. Te lo prometo. Finalmente, bajo la ofensiva combinada de Ellin y Bárbara, Jan sucumbió. Capítulo 87. Jay. Bárbara sonrió radiante, saltando de alegría. Unos 10 minutos después. En la pequeña plaza, no muy lejos de los caballeros de Favonius. Ellin y Bárbara se sentaron juntas en un banco. Jeje, gracias hace un momento, Ellin. El rostro de Bárbara estaba lleno de sonrisas. Originalmente solo planeaba invitarte a la actuación, pero no esperaba invitarte no solo a ti esta vez, sino también a mi hermana, jeje, qué ganancia tan inesperada. Oh, quizá aún no lo sepas, pero en realidad, la gran maestra en funciones Jan y yo somos hermanas biológicas. Bárbara se sentó en el banco bajo el molino, sus pequeños pies se balanceaban inconscientemente, y luego charló con Ellin sobre algunos de los pequeños problemas de una damisela. Bárbara ha sido una niña alegre desde que era pequeña. Era un poco torpe y a menudo no sabía hacer nada bien, pero su hermana era completamente lo contrario a ella. Su hermana parecía haber nacido de la palabra excelente, desde la infancia hasta la adultez, ya fuera esgrima, etiqueta de los caballeros de Favonius o fuerza, nunca pudo superar a su hermana. A medida que su hermana seguía creciendo, se volvía cada vez más destacada y cada vez más fuera de su alcance. Por supuesto, como hermana pequeña, no tenía intención de sentir celos de su hermana, pero como damisela en su mejor momento, también tenía sus propios pensamientos. Siempre pensó que si lograba ganar a su hermana aunque fuera una vez, podría estar feliz frente a ella y recibir la mirada aprobadora de su hermana. Desgraciadamente, a medida que sus padres tomaron caminos separados, el contacto con su hermana también fue disminuyendo. Cuando ambas crecieron, cuando quiso estar de nuevo al lado de su hermana, descubrió que su hermana ya se había convertido en la caballera diente de león admirada por miles. De verdad quería acercarse a su hermana. Sin embargo, la iglesia de Vestbind está bajo la jurisdicción de los caballeros de Favonius. Como gran maestre en funciones, Jan era su superior directa. Bajo la cuádruple influencia de la identidad, el estatus, el entorno y el tiempo, apareció una barrera invisible entre ella y Jan. La dirección hermana también se volvió difícil de pronunciar. Capítulo 122. Alegría, aparecen todos los compañeros. Jeje, Bárbara, ya que hemos decidido hacer un concierto. Entonces, trabajemos juntos para organizar el concierto más grandioso e inolvidable. Ellin sonrió, con una sonrisa fría en la cara. Trabajemos duro juntos. Bárbara asintió. Así, el asunto del concierto quedó resuelto. Sin embargo, aunque estaba decidido, organizar bien este concierto no era algo que se pudiera hacer simplemente hablando de ello. La elección del recinto del concierto, los vestuarios, la construcción del escenario, el acompañamiento y las canciones a interpretar, todas eran cosas obvias a tener en cuenta. Además, había muchas cosas invisibles que debían considerarse. Por ejemplo, Jan definitivamente tendría que asistir a los ensayos estos días, así que el trabajo de los caballeros de Favonius debía estar bien organizado para la entrega. La seguridad del concierto y las patrullas requerirían más personal y cómo evitar que el abismo y los monstruos aprovechen el concierto para atacar Mondstadt. Cómo promocionar las noticias del concierto para atraer la mayor atención posible. Todo esto era algo a tener en cuenta. Por lo tanto, el hecho de que Jan pudiera dejar su trabajo para dedicarse a los preparativos y ensayos de los conciertos no solo era por el bien de los Mondstadter, sino también por su afecto cariñoso hacia su hermana Bárbara. Bárbara fue considerada y, de forma natural, vio la amabilidad de su hermana hacia ella, así que tras ver que su hermana aceptaba participar en el concierto, estuvo contenta durante varios días. En resumen, el concierto comenzó sus intensos preparativos. Porque este concierto tenía como objetivo animar a la gente de Mondstadt, inspirarles a olvidar el desastre y mirar valientemente hacia el futuro. Por ello, el concierto recibió un fuerte apoyo de los caballeros de Favonius y de la iglesia de Vestbind. Los caballeros de Favonius asignaron fondos específicamente para esto, y la iglesia de Vestbind también planeó enviar monjas para cantar himnos y rezar en el concierto,
además de proporcionar acompañamiento vocal para el concierto. La ubicación se eligió rápidamente. El escenario fue elegido para construirse sobre la plataforma alta frente a la Catedral de Vestbind, utilizando madera alta para construir un enorme escenario, mientras que la plaza frente a la catedral fue designada como zona para público. Dentro de la oficina de los caballeros de Favonius. Vaya, nunca pensé que tú, Jan, realmente actuarías en el escenario. Ah, y la pequeña Ellin, la hermana mayor también está deseando tu actuación. Lisa alzó una ceja. Nunca pensé que el gran maestro en funciones también participaría en el concierto, es bastante inesperado, pero estoy seguro de que será un evento muy interesante. La caballera Diente de León debutando como ídolo, vaya, qué espectáculo que ocurre una vez en un milenio, necesito conseguir una cámara y capturar este momento. Kaella también bromeó en tono juguetón. Muy bien, vosotros dos, dejad de burlaros de mí. Estos dos, con sus constantes comentarios, hicieron que la normalmente seria Jan se sintiera bastante avergonzada. Ajajaja, vale, nada de bromas. Gran maestra en funciones Jan, puede estar tranquila y concentrarse en ensayar con la señorita Ellin. Los asuntos de los caballeros de Favonius pueden ser gestionados por Lisa y por mí. Además, espero que aproveches este tiempo para pasar tiempo de calidad con tu familia. Dijo Kaella de repente. Vosotros. Jan se detuvo, su mirada se dirigió a Kaella y Lisa. Pero al ver las sonrisas amables en los rostros de Lisa y Kaella, Jan no pudo evitar soltar una risa suave. Con años de amistad entre ellos, ¿cómo podían ocultarse sus pensamientos y preocupaciones a Kaella y Lisa? Pero Jan, Lisa y Kaella no dijeron nada más, todo se entendía sin palabras. Tras completar la entrega de trabajo, Ellin y los demás empezaron a ocuparse de otros asuntos. Déjame el ascenso a mí. Noelle se alegró enormemente al enterarse de que Ellin y la gran maestra en funciones Jan iban a dar un concierto juntas. Jan era la persona que más admiraba, Ellin era la que más le gustaba, y Bárbara también era su buena amiga. Esta combinación de tres personas era simplemente el triple de felicidad. Así que, en cuanto supo que Ellin y los demás estaban preocupados por el ascenso, Noelle se dio una palmada en el pecho y asumió la tarea del ascenso. Por favor, ten la seguridad de que en 3 días la noticia del concierto se extenderá por todo Mondstadt. Después de hablar, Noelle, como jefa de la agencia de inteligencia más poderosa de Mondstadt, activó inmediatamente su poder. La abuela Percy, Ellin, la gran maestra en funciones Jan y Bárbara ofrecerán un concierto en la plaza Mondstadt dentro de 5 días. Si tienes tiempo, por favor ayuda a difundir la voz. No hay problema, déjaselo en nuestras manos. Nosotros, las viejas y los viejos, no podemos ayudar en mucho más, pero nuestras bocas están ociosas. En la zona de recreo para ancianos, un grupo de abuelos y abuelos sonreía con cariño a Noelle. Para ellos, Noelle era como un ángel. Poder ayudarle y ver su sonrisa era lo más feliz para estos ancianos. Y cuando Noelle salió de la zona de recreo para ancianos, no solo había terminado sus asuntos, sino que también tenía una cesta en la mano. En esa cesta había pan, leche, verduras, huevos, fruta, de todo. Los abuelos y abuelas son tan entusiastas, siempre me dan tantas cosas, pero ¿no puedo comerlo todo? Noelle estaba muy preocupada, pero también entendía que todo eso era el amor y el reconocimiento de los abuelos y abuelas, así que no le importaban. Por supuesto, recibía una gran pila de estas cosas cada día mientras paseaba por la ciudad de Mondstadt, así que definitivamente no podía terminar de comerlas. Así que cada día enviaba estas cosas al orfanato y las repartía entre los niños. Transmitir el amor que le daban los ancianos a la siguiente generación de niños sin desperdiciar, en opinión de Noelle, también era una bendición. Pero lo que Noelle no esperaba era que, después de que todos supieran que había enviado todo al orfanato, la cantidad de cosas que le daban no solo no disminuyera, sino que incluso aumentó. Todos parecían usarle tácitamente para ayudar a los niños del orfanato. Quizá esta sea la hermosa transmisión. En resumen, con el ascenso de los abuelos y abuelas, la noticia se difundió como la pólvora. En solo 2 días, la noticia del concierto se había extendido por todo Mondstadt, e incluso Liyue se había enterado. Tanto es así que una chica de Liyue de piel bronceada, peinado poderoso y una guitarra a la espalda se quedó atónita al enterarse de la noticia. ¿Concierto? Ajajaja. No esperaba que esto se hiciera popular también en Mondstadt. Yo también me uniré a la diversión. Dicho esto, la chica se puso inmediatamente en marcha hacia Mondstadt.
El ascenso se completó. Lo siguiente fue el tema de la financiación. Al fin y al cabo, organizar un concierto requiere una gran cantidad de fondos, y para celebrar un concierto para todo Mondstadt, naturalmente no podría estar nada mal. Por ello, Jan, Amber y otros también buscaron patrocinadores publicitarios en varias tiendas de Mondstadt. Iré a negociar con la taberna Cola del Gato. En cuanto al patrocinio de Dawn Winery, Jan estaba un poco preocupada. Nuestros caballeros de Favonius han enviado gente a preguntar varias veces, pero el maestro Diluc se ha negado siempre. Justo cuando todos estaban preocupados, Kaella apareció con una expresión juguetona. Tengo una idea. Kaella miró a Ellin. Creo que, si la señorita Ellin va a hablar, hay una alta probabilidad de que tenga éxito. ¿Por qué? Todos estaban atónitos. Y Kaella tenía una expresión extraña. Bueno, eso es difícil de decir. Por la tarde, en la taberna Ángel Sare. Diluc, de guardia, miró a Kaella que estaba en el mostrador. Los caballeros de Favonius nunca decepcionan cuando se trata de decepcionar. Actualmente, Mondstadt está turbulento. Como gran maestra en funciones, Jan está liderando esta tontería, y no solo no intentas disuadirla, sino que realmente avivas el fuego. Parece que los caballeros de Favonius han caído de verdad. Por favor, vete. Aunque seas tú, no patrocinaré ni un solo mora. Diluc agitó la mano impaciente hacia Kaella, dándole una patada. No seas tan frío. Ante el rechazo de Diluc, a Kaella no le importó en absoluto. Sonrió, además, hoy solo estoy aquí para beber. La que quiere hablar contigo sobre patrocinio es otra persona. Mientras hablaba, la puerta de la taberna se abrió de golpe. La damisela de pelo blanco asomó tímidamente la cabeza y, al ver a Diluc, no pudo evitar reírse. Jeje, maestro Diluc, ¿cuánto tiempo sin verte? Capítulo 88. La damisela de pelo blanco y falda azul saltó suavemente sobre la encimera, situándose frente a Diluc. Pede, ¿lo que escribí es demasiado feo? ¿A todo el mundo no le gusta? Siento que la interacción se ha vuelto tan escasa últimamente, y los regalos son lamentablemente pocos. Mi confianza en mí misma se ha visto afectada, ¿es bastante triste? Si es posible, ¿podrías todos regalar algunos regalos? Capítulo 123. Venti, tú también deberías convertirte en ídolo. La puerta de la taberna se abrió de golpe. Una damisela de pelo blanco asomó la cabeza silenciosamente por la puerta. Cuando vio a Diluc, no pudo evitar sonreír con culpa. Se acercó al mostrador, rascándose la cabeza incómoda. Ejeje. Bueno, maestro Diluc, ¿cuánto tiempo sin verte, eh? He oído todo lo que acabas de decir. En realidad, yo también participo en el concierto, y en gran medida, fui yo quien impulsó la idea de un concierto. Como el incidente del dragón proyectó una gran sombra sobre todos, queríamos organizar un concierto para ayudar a que todos se deshagan rápido de la sombra, animarse y avanzar hacia un mañana mejor. Diluc mantuvo los brazos cruzados todo el tiempo, con el rostro inexpresivo y serio. Cuando Ellin terminó de hablar, soltó un largo suspiro. Ellin, al ver la expresión de Diluc, también se sintió un poco avergonzada. Rápidamente agitó la mano. Por supuesto, si te resulta difícil, lo entenderé. No. Diluc negó con la cabeza, aún inexpresivo. Así que eso es todo, entiendo el propósito de tu concierto. Patrocinaré 5 millones de mora. Mañana puedes ir a la bodega y pedirle a Ece que se lo pida. ¿De verdad? Ellin estaba eufórica, riendo alegremente. Ajajaja, sabía que me ayudarías, maestro Diluc. Gracias, maestro Diluc. Ellin se acercó a Diluc y le puso el brazo sobre los hombros, pareciendo buenos amigos a primera vista. Sin embargo, esta acción provocó un ligero cambio en las expresiones tanto de Diluc como de Kaella. Pero la propia Ellin ciertamente no se fijaría en esos detalles. Seguía sonriendo. Maestro Diluc, entonces debe venir al concierto. Ellin pidió un vaso de sidra de manzana, lo bebió de un trago y luego golpeó la copa contra la mesa con un fuerte golpe. No hace falta. No me gustan los ambientes ruidosos, dijo Diluc con frialdad. Ah, está bien entonces. Pero el maestro Diluc es realmente un hombre ocupado, lo entiendo. Dado que es así, aún quedan muchas cosas que preparar para el concierto, así que me voy ahora. Ellin agitó la mano y salió trotando de la taberna. Después de que Ellin se fuera,
Recuerdo que varios grupos de personas de nuestros caballeros de Favonius vinieron antes, y todos te dijeron lo mismo, ¿verdad? Porque por la misma razón, nuestro pueblo de los caballeros de Favonius fue rechazado varias veces, pero cuando ella llegó, ¿aceptaste sin pensarlo 2 veces? ¿Qué? ¿De verdad te gusta? En el mostrador de la taberna, Kaella alzó una ceja con suficiencia hacia Diluc. Diluc permaneció inexpresivo. Gracias a ella, anteriormente gané 20 millones de mora de Snezhnaya. Ya que está aquí, esos 5 millones de mora serán considerados devolviéndole el favor. ¿Es solo devolver un favor? La sonrisa de Kaella se volvió más juguetona. Un atisbo de desagrado apareció en los ojos de Diluc. Si no me equivoco, fue idea tuya que viniera, ¿verdad? Ajaja. Nada se puede ocultaros. Kaella se rascó la cabeza y se rió a carcajadas. No pongas cara fría. Solo pensé que sería muy interesante hacer sangrar un poco a mi hermano jurado. Pero no esperaba que realmente dieras 5 millones de mora. Una persona normal no puede ganar tanto en 10 años. Y lo diste sin dudarlo. No me llames hermano jurado. Diluc miró a Kaella. Además, estos 2 vasos de Death Afternoon que pediste, un total de 500.000 mora. 500.000 mora. ¿Me estás robando? Kaella se sobresaltó. Diluc se mantuvo tranquilo. No tiene otro significado, es solo que acabo de gastar 5 millones de mora, un gasto un poco grande, así que solo quiero ganar un poco más contigo. Tú. Kaella estaba furioso, golpeando la mesa con insatisfacción. Hablando de eso, con un rugido, el dragón invocó un feroz vendaval que envolvió los cielos altos, trayendo consigo grandes nubes de tormenta. Por un momento, sobre los cielos altos, nubes de tormenta se extendieron por todas partes y cayó una lluvia torrencial. El ambiente era realmente opresivo hasta el extremo. Pero ante tal crisis, el Caballero del Sol y sus compañeros no tuvieron miedo. El Caballero del Sol, empuñando una espada divina y empuñando un rayo, golpeó con una sola espada. En ese momento, Venti actuaba en la plaza. Desde que empezó a cantar las hazañas heroicas de Egin hace 2 días, descubrió que los habitantes de Mondstadt, cansados de las viejas historias, disfrutaban mucho escuchando historias de nuevos héroes como Egin. Habiendo encontrado una nueva forma de ganar dinero, abandonó estratégica y temporalmente su identidad de bardo. Según su memoria de escuchar cuentos con un viejo amigo de Liyue en Liyue, sorprendentemente montó un puesto en la plaza Mondstadt y se convirtió en narrador, con gestos y expresiones completas. Y sabes qué, contar historias puede que no sea nuevo en Liyue, pero en Mondstadt era realmente fresco. La narrativa y las hazañas heroicas del Caballero del Sol, estas 2 novedades combinadas, convirtieron instantáneamente a Venti en la estrella más destacada de la ciudad de Mondstadt. Sus ingresos actuales ya superaban a todos los demás bardos de la ciudad. Muchos bardos sentían envidia y querían imitar a Venti. Pero no podían contar historias, ni conocían las hazañas del Caballero del Sol, así que solo podían mirar impotentes como sus fans se acercaban a Venti. Sin embargo, lo que les consolaba era que Venti siempre ganaba un ingreso considerable con cada sesión de cuentos, y durante los días siguientes, su figura aparecía continuamente en la taberna. Solo cuando se acababa el dinero Venti reaparecía en la plaza y volvía a empezar su puesto de cuentacuentos. Por suerte, así fue, permitiendo que los bardos de la ciudad de Mondstadt sobrevivieran. En ese momento, Venti era como un charlatán, sosteniendo una espada de madera rota que de alguna manera había estafado a un niño, agitándola constantemente. Luego, narró vívidamente la historia del Caballero del Sol luchando contra el Dragón del Este al público. ¿Y sabes qué? Con sus movimientos exagerados y la base de 2600 años como bardo, la historia era realmente excepcionalmente emocionante. Cientos de espectadores a su alrededor aplaudían sin parar, y grandes cantidades de mora tintineaban y chocaban al ser arrojados sobre la alfombra extendida en su cubículo. El Caballero del Sol, empuñando una espada divina y blandiendo un rayo, descendió del cielo alto y golpeó con una espada la espina de sangre coagulada del Dragón del Este. Dicho esto, Venti blandió con gracia su espada de madera. Pero justo cuando iba a continuar, de repente, una mano fuerte le agarró el hombro. Giró la cabeza sorprendido, solo para descubrir que la persona que había venido no era otra que la protagonista de su narración, la Caballera del Sol Egin. ¿Egin? ¿Por qué estás aquí? Aunque sabía muy bien que Egin no se lo reprocharía, usar la historia de Egin para ganar dinero aún no había sido aprobado por ella,
así que Venti no pudo evitar sentirse un poco culpable. Venti. El rostro de Ellin mostraba una sonrisa amable. Te tengo mucho cariño. Debuta conmigo y conviértete en un ídolo. ¿Eh? Venti se quedó atónito. ¿No puede ser? ¿Me puede pasar algo así? Solo soy un bardo rígido que solo tararea melodías antiguas. Definitivamente no puedo hacer esto de ser idol. No me vengas con eso. Ellin sonrió. Estás usando mi historia para ganar dinero, y ni siquiera te he demandado por infracción todavía. O debutas conmigo y te conviertes en ídolo, o te denunciaré a los caballeros de Favonius, y nunca más podrás contar mi historia en la ciudad Mondstadt. No puede ser. Por fin he encontrado la forma de ganar dinero. Venti bajó la cabeza, pareciendo una berenjena marchita. Vale. Entonces estoy de acuerdo. Después de hablar, Venti giró la cabeza y tosió suavemente 2 veces ante los cientos de oyentes. Ejem, si quieres saber qué pasa después, por favor escucha la siguiente entrega. ¿Eh? ¿Otra vez la próxima vez? ¿Cuándo es la próxima vez? Es en el momento crucial, y es la próxima vez otra vez. Te costaría decir 2 frases más. Me estás molestando mucho. Estás atrapado otra vez. Escritor atascado. Perro que termina capítulo. Cientos de oyentes estaban agitados, protestando uno tras otro. Pero a Venti no le importaba tanto. Con destreza, recogió la moqueta y recogió rápidamente la mora premiada y luego salió corriendo con Ellin. Al ver a Venti huir con Ellin, muchos espectadores estaban enfadados e impotentes. Sin embargo, antes habían dudado si la historia del narrador era verdadera o falsa. Ahora, viendo que el narrador tenía tan buena relación con el Caballero del Sol, parecía que la historia que contaba era cierta. Olvídalo, olvídalo. Como es una historia real, aguantaré 2 días más. Muchos espectadores negaron con la cabeza, dispersándose a regañadientes. Capítulo 124. La nueva ropa de Ellin. Se resolvieron la promoción, los artistas, el escenario y la financiación. Pero aún había muchas cosas de las que Ellin y los demás debían preocuparse. Ese día, Ellin abrió la puerta de la sala de confinamiento. Capítulo 89. La pequeña Cla que llevaba dentro, al ver a Ellin, corrió alegremente hacia él. Vaya, es Ellin Mama. ¿Está Ellin Mama para sacar a Cla a jugar? Hoy no, he estado ocupado estos últimos días. Ellin le frotó la cabeza a Cla y luego le contó lo del concierto. ¿Concierto? Los niños de la edad de Cla adoran la emoción, así que en cuanto supo que había un concierto, sus grandes ojos se iluminaron de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Te gustan mucho los conciertos, Cla? Preguntó Ellin. Ajá. Cla fue una vez al concierto de Bárbara. Estaba tan animada, con muchos hermanos y hermanas mayores. Esta vez, Ellin Mama y la gran maestra en funciones Jan actuarán juntas, así que seguro que será aún más animado y grandioso. Ya que es así, pequeña Cla, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cla seguro que ayudará a Ellin Mama. Es así, Cla. ¿Puedes hacer bombas que no sean muy potentes pero que puedan volar hacia el cielo y explotar en un fuego hermoso? Ah, ¿sí? Ellin Mama está hablando de fuegos artificiales, ¿verdad? Cla lo sabe, pero, si una bomba no tiene poder destructivo, ¿no pierde su alma? No puedes decir eso. La pólvora puede usarse para demolir, o puede convertirse en fuegos artificiales hermosos, todo depende de lo que tengas en el corazón. Usar tus propias manos para hacer bombas que puedan explotar en fuegos artificiales espléndidos y hacer que todos se sientan bien, eso también es algo genial. ¿Bombas que hacen felices a todos? Así es. Ellin Mama tiene mucho sentido. En ese caso, las bombas de Cla serán reconocidas y apreciadas por más gente. Cla lo entiende, Cla definitivamente trabajará duro. Cuando Cla terminó de hablar, inmediatamente atrajo a Ellin a su arsenal y comenzó a investigar fuegos artificiales preciosos. Hermano Albedo. En Dragonspine. Cla, bajo la protección de Ellin, llegó al campamento de Albedo. ¿Cla? ¿Ellin? ¿Por qué estás aquí? Ellin saludó a Albedo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Albedo? ¿Cuánto tiempo sin verte? Albedo asintió a Ellin. Hermano Albedo. Cla trotó al lado de Albedo. Es así, hermano Albedo, Cla y Ellin Mama planean desarrollar una bomba que no sea muy poderosa pero que pueda volar hacia el cielo y explotar en chispas muy hermosas.
Pero a Cla aún no se le ocurre una idea muy buena, así que quería venir a pedirle ayuda al hermano Albedo. Ya veo, entiendo por qué estás aquí. Albedo asintió. Egin también sonrió, te lo dejo a ti, Albedo. Déjamelo a mí. Hace frío, hay té caliente allí. Puedes ir junto al fuego y tomarte para calentarte. Albedo mostró preocupación por Egin, luego llevó a Cla a un lado y empezó a trastear con fuegos artificiales con él. Una hora después. Muy bien, Cla y yo hemos investigado varios tipos diferentes de fuegos artificiales. Las proporciones detalladas de fórmulas también han sido registradas por Cla. Podéis contactar con los caballeros de Favonius para la producción en masa más tarde. Además, recuerda hacer experimentos después de bajar la montaña, si no, el sonido de la explosión podría causar una avalancha. Aunque la experiencia de escapar de una avalancha es muy emocionante, si es posible, creo que es mejor no vivirla una segunda vez. El rostro de Albedo mostraba una sonrisa misteriosa, con un aspecto bastante astuto. Como los culpables que causaron la explosión y la avalancha posterior la última vez, Egin y Cla giraron la cabeza incómodamente y se rieron avergonzadas. Entonces Albedo, nos vamos ya. Hermano Albedo, Cla también actuará entonces. Recuerda venir a ver. Albedo negó con la cabeza, actualmente estoy investigando un nuevo tema, así que probablemente no tenga tiempo para volver. Egin, sin embargo, miró a Albedo con una expresión compleja, si es posible, aún espero que puedas volver, al menos, volver y ver los fuegos artificiales que tú y Cla investigasteis juntos. Ante estas palabras, Albedo se detuvo. Guardó silencio un momento, luego una sonrisa amable apareció en su rostro. Entendido, terminaré mi investigación lo antes posible y luego volveré corriendo. Genial. Cla saltaba feliz. Entonces, hermano Albedo, nos vamos. Tras regresar de Dragonspine, los fuegos artificiales comenzaron rápidamente su producción en masa. Lo que Egin tuvo que preocuparse después fueron los vestuarios de la actuación. Esta mañana, Bárbara ya había arrastrado a la gran maestra en funciones Jan a la calle comercial para elegir ropa. Para la ropa de Cla, Bárbara y la gran maestra en funciones Jan ayudarían a elegir. En cuanto a Venti, dijo que no quería cambiarse de ropa, que tenía sus propios arreglos, así que Egin le dejó estar. En cuanto a Egin mismo. Originalmente, había planeado llevar la túnica de neblina blanca y el vestido azul estrella en el escenario. Pero este atuendo, tras muchas batallas, ya estaba viejo, gastado y descolorido. En la última batalla con el apóstol del abismo, los músculos de Egin se desgarraron y una gran cantidad de sangre empapó el vestido, haciendo que su color fuera aún más sombrío. Al enterarse de que Egin tenía intención de llevar ese atuendo para la función, Sucrose, Noelle y Fizzle se mostraron 1000 veces más reacias. Acordaron unánimemente que Egin necesitaba un nuevo atuendo. Sin embargo, también creían que la tela de seda común simplemente no podía igualar la belleza deslumbrante de Egin. Pero la Crio Regisvine en Mondstadt ya había sido talada la última vez, y probablemente era imposible que volviera a crecer en 1 o 2 años. Entonces, ¿dónde encontrarían un nuevo Crio Regisvine? Justo cuando Sucrose y Fizzle estaban agonizando, Jing y Paimon, que habían estado de aventura, regresaron a la ciudad de Mondstadt. ¿Crio Regisvine? Jing, al regresar a la ciudad de Mondstadt, se quedó sorprendida. Ayer, cuando estaba de aventura fuera, conocí a una amiga de Liyue llamada Xiangling. Cuando fui con ella a buscar ingredientes, corté una Crio Regisvine. Genial. Sucrose y los demás estaban eufóricos, tirando de Jing para que fuera a buscar la Crio Regisvine. Y Jing y Paimon, al enterarse del plan de hacerle un nuevo conjunto a Egin, le aseguraron con entusiasmo. Egin, concéntrate en tus ensayos. Déjanos la ropa nueva. Paimon y yo también ayudaremos, definitivamente haremos el mejor conjunto nuevo. Ajá, somos buenos amigos, ¿verdad? Considéralo nuestro regalo para ti. Paimon también asintió. Finalmente, con el apoyo total de muchos amigos, el concierto fue tomando camino poco a poco. Egin también dejó de preocuparse por otras cosas y se dedicó por completo al trabajo de ensayo de los conciertos. Cuando solo quedaba un día para el concierto, la chica de piel bronceada de Liyue finalmente llegó a la ciudad de Mondstadt. Justo cuando esta chica, con una guitarra, miraba alrededor de las calles de la ciudad de Mondstadt, cautivada por su libertad. Una damisela vestida de azul, que acababa de salir de Good Hunter, abrió de repente los ojos al verla.
¿no es esa Xinyan? ¿Eh? ¿Me conoces? Xinyan se sorprendió. Por supuesto. El rostro de la damisela vestida de azul mostraba una dulce sonrisa. Aunque estoy en la ciudad de Mondstadt, no me subestimes, he escuchado tu música. Extendió la mano a Xinyan, soy una de las organizadoras del concierto de Mondstadt. ¿Qué te parece? ¿Te interesa subir a ese escenario y mostrar tu roca ante los habitantes de Mondstadt? En cuanto salió la palabra roca, Xinyan ya no dudaba, la persona frente a ella era definitivamente su fan. Miró emocionado a la damisela vestida de azul, ¿de verdad puedo? ¿De verdad puedo subir a ese escenario? Por supuesto que puedes. Si te interesa, ven conmigo al backstage. El concierto empieza mañana por la noche, no te queda mucho tiempo de ensayo. Vale. Voy yo. Xinyan estaba extremadamente emocionada y siguió a la damisela vestida de azul sin dudarlo. Pede, el arco de Mondstadt concluirá y el arco de Liyue está a punto de comenzar. Por lo tanto, otros personajes de Mondstadt también aparecerán uno tras otro. Que este animado concierto derribe el telón del arco de Mondstadt y abra el arco de Liyue. Además, gracias por todos los regalos, todos están realmente demasiado entusiasmados, ni siquiera puedo responderles a todos. Gracias a todos aquí, sois todos mis superhéroes. Capítulo 125, comienza el concierto, se reciben nuevas prendas. Con la ayuda de innumerables ciudadanos de Mondstadt, el concierto por fin comenzó. Ese día, las calles de la ciudad de Mondstadt estaban adornadas con globos de colores. Flores de varios colores llenaban ambos lados de las calles, y un flujo continuo de ciudadanos y turistas formaba un flujo humano, moviéndose por las calles y haciendo que esta ciudad, que acababa de ser reconstruida tras un desastre, fuera extraordinariamente animada. Por la noche, las calles de Mondstadt estaban muy iluminadas y muchos comerciantes montaban puestos vendiendo todo tipo de aperitivos y bebidas. Ángel Sare, Catstal Tavern y las principales tiendas de Mondstadt City ofrecían un 30% de descuento para celebrar las festividades de hoy. Mondstadt, la ciudad estaba adornada con luces por todas partes, las luces deslumbraban y las voces humanas eran bulliciosas. Hoy, parecía el festival más grandioso de Mondstadt. Las campanas de la iglesia resonaban continuamente. Las luces del escenario parpadeaban constantemente, atrayendo a innumerables espectadores a reunirse. Los asientos del público, ordenadamente dispuestos con sillas y bancos prestados de varios hogares, estaban todos ocupados. Los que no encontraban asientos simplemente se sentaban en barandillas, o miraban desde sus balcones, o subían a los tejados con escaleras. Tras las palabras iniciales del presentador, Bárbara pronto subió al escenario sola. Hoy, Bárbara llevaba un precioso vestido de girasol, un vestido que le había dado su madre. Siempre había atesorado ese vestido, esperando poder llevárselo algún día en el escenario para una actuación. Capítulo 90. En cuanto apareció Bárbara, estallaron aplausos y el club de fans de Bárbara, liderado por Ece, aplaudió a Bárbara con entusiasmo. Bárbara estaba realmente encantada de subir a un escenario tan grande. Bajo la atenta mirada de todos, comenzó su actuación. Unos minutos después, tras terminar su canción, Bárbara se retiró del escenario entre los aplausos. El rostro de Bárbara mostró un atisbo de decepción al abandonar el escenario. Aunque su actuación podía realmente traer alegría a la gente, parecía que su voz por sí sola no era suficiente para romper la penumbra que envolvía a toda la nación. Las sonrisas de todos desaparecieron en cuanto el canto cesó. Estaba claro que el ánimo de todos seguía bajo y no sería fácil reavivar su entusiasmo. Jan y los demás entre bastidores, al ver la reacción del público, también se quedaron en contemplación, porque si no lograban despertar las emociones del público, esta actuación meticulosamente preparada sería en vano. Justo cuando todos seguían preocupados, comenzaron a circular murmullos de insatisfacción entre el público, ya que hacía mucho que nadie había aparecido en el escenario. Algunos espectadores impacientes incluso llamaron directamente el nombre de Ellin. ¿Dónde está la señorita Ellin? Quiero ver a la señorita Ellin actuar en el escenario. Señorita Ellin. Señorita Ellin. Las llamadas del público se hicieron más fuertes, pero los que estaban detrás del escenario se encontraron en una situación aún más difícil. Como Ellin afirmaba no ser buena en música, no había actuaciones en solitario preparadas para ella en ese concierto. Sin embargo, con las vocaciones del público tan fuertes ahora, si Ellin no apareciera, probablemente el público no quedaría satisfecho.
El público ya estaba bajo una sombra psicológica debido al incidente del dragón, y si desarrollaban alguna resistencia en ese momento, el efecto del concierto sería aún peor más adelante. ¿Qué hacemos? Todos entre bastidores miraron a Ellin. En ese momento, Ellin también estaba algo preocupada. Sinceramente, no era muy buena cantando, así que si podía, no quería actuar sola en el escenario. Sin embargo, al ver la expresión triste de Bárbara, no pudo evitar suspirar. Sonrió a todos. En ese caso, dejadme subir al escenario sola. El público ahora mismo sigue bajo la sombra del dragón, y de hecho es un poco difícil que se calmen y escuchen la purificación de la música. No te preocupes, Bárbara, sin duda haré que todos se callen y escuchen atentamente tu voz. Con eso, Ellin dio un paso y subió al escenario. Ellin, Ellin, Ellin. Ellin, tanto en apariencia como en prestigio, era de primera en Mondstadt City. Mucha gente vino porque supo que ella actuaría en el escenario. Incluso aquellos que no estaban específicamente allí para Ellin al menos la admiraban mucho. Así, la primera voz que llamó el nombre de Ellin fue como una sola piedra que agitó 1000 olas. En ese momento, las llamadas para que Ellin subiera al escenario se hicieron cada vez más fuertes. Ellin, Ellin. Llamada tras llamada, formando una ola de sonido, convirtiéndose en un tsunami tras otro. Finalmente, bajo la anticipación de todos, la figura de Ellin apareció en el escenario. En el momento en que su figura apareció en el escenario, el público, al ver a su ídolo, no estalló en vítores, en cambio, se olvidó de gritar, tomando instintivamente una respiración brusca. Porque la damisela que estaba en el escenario era realmente demasiado hermosa, tan hermosa que incluso se olvidaron de hacer ruido. En ese momento, Ellin llevaba un vestido azul degradado. Este vestido estaba cortado con los enormes pétalos de una crioregisbine, el color en la clavícula era azul blanco, y por la zona del pecho ya era azul cielo. El color bajo el pecho era azul intenso. Cuando el vestido se extendió hasta la parte inferior del cuerpo, el color ya se había vuelto azul oscuro, como el cielo nocturno. El vestido estaba adornado con fragmentos del núcleo de cristal de hielo de la crioregisbine. Esos fragmentos de cristal de hielo salpicados en el vestido azul oscuro eran como estrellas infinitas en el cielo nocturno azul profundo, profundos y hermosos. El bajo del vestido presentaba un diseño con volantes, lo que hacía que el vestido pareciera más voluminoso y tridimensional. En el vestido azul, varias pequeñas flores blancas, ensambladas con pétalos de Bopperflower, estaban cosidas, haciendo que el vestido azul pareciera menos monótono. La longitud del vestido le llegaba justo a las rodillas, y la falda azul oscuro, con su tono, hacía que sus pantorrillas delgadas y expuestas parecieran aún más claras. Los zapatos que llevaba eran simplemente zapatos blandos azul oscuro, como zapatillas de ballet, también hechos con pétalos de la crioregisbine. Esos zapatos no tenían adornos, pero rodeados de sus pequeños pies, delineaban perfectamente las curvas de sus pies. Al mismo tiempo, las correas del ballet estaban atadas en un lazo en sus tobillos, y ese lazo suave hacía que sus pies parecieran aún más delgados, como si pudieran ser sujetados y tocados delicadamente con un agarre ligero. Fuera del vestido azul, también llevaba una prenda exterior blanca translúcida hecha de la membrana interna de la crioregisbine. Esta prenda exterior no era muy diferente de la anterior túnica blanca de niebla, pero estaba cosida con 20 flores rojas cortadas de pétalos de Pyrobopperflower. Estas 20 flores rojas floreciendo estaban ordenadamente dispuestas sobre la túnica de niebla blanca, como soles iluminando la niebla blanca. Si uno miraba con atención, también encontraría 3 flores más grandes a la izquierda, derecha y detrás de la túnica blanca de niebla. Dentro de estas 3 flores más grandes estaban ocultas respectivamente un ojo del dios del hielo, una visión del dios Electro y la visión de Rex Lapis. Eran como estambres, ocultos entre los pétalos, brillando con una luz hermosa. Tras la túnica blanca de niebla, 2 cintas ondeaban con el viento, haciéndola parecer aún más ágil. Además, llevaba un colgante de eslime de hielo alrededor del cuello. En la muñeca derecha llevaba una pulsera de amatista, hecha de cristales que Jing había derribado de la electrohipóstasis. Además, en la cabeza llevaba una pinza blanca de flor, similar a la de Jing, pero la flor en flor también estaba incrustada con una visión roja fuego. Esa visión, anidada entre su cabello blanco, brillaba con una luz roja ardiente, como el sol tras la nieve primaveral. Este vestido y accesorios eran regalos que le habían dado hoy, hechos gracias al esfuerzo conjunto de Fizzle, Noelle, Sucrose, Jing y Paimon,
que encontraron los materiales y los confeccionaron. Capítulo 126. La campana purificadora del alma suena. Parte del ángel. Maestro Diluc, hoy es realmente un día animado. ¿De verdad no vas a echar un vistazo? Ece miró a Diluc. Un lugar ruidoso y caótico, no tiene sentido ir. Diluc bajó la cabeza, limpiando la taza con la mano. De repente, la puerta de la taberna se abrió de golpe. Un joven de 20 años empujó la puerta y gritó fuerte dentro de la taberna. «Deja de beber. La señorita Ellin está en el escenario». «Madre mía». En cuanto se pronunciaron estas palabras, la taberna estalló en un alboroto. Un gran grupo de caballeros que bebían en la taberna se sobresaltó, luego terminó rápidamente todo el vino que quedaba en las mesas y salió corriendo. En menos de un minuto, la taberna estaba vacía. Solo Ece y Diluc en el mostrador se quedaron mirando fijamente la taberna vacía. Menos mal que los pedidos se pagaran al colocarse, porque si no, hoy habrían perdido una fortuna. Ece, prepara mi capa. Un momento después, dijo Diluc. Ece se sobresaltó. Maestro Diluc, ¿va a ver la actuación de la señorita Ellin? La boca de Diluc se torció incontrolablemente. He dicho, un lugar ruidoso y caótico, no tiene sentido ir. Un concierto tan grandioso seguro que traerá innumerables peligros aprovechando la situación, y confiando únicamente en esos tipos de los caballeros de Favonius. No confío en ellos. Ya veo, lo entiendo. La expresión de Ece era un poco extraña mientras se giraba para preparar la capa de Diluc. Ellin subió al escenario desde el backstage. Su cabello blanco ondeaba con el viento, y su top blanco y su falda azul se mecían con la brisa. Las luces deslumbrantes se reflejaban en sus ojos azules. Dio pasos ligeros y caminó hasta el centro del escenario. Su belleza, capaz de cautivar a una nación, fue suficiente para hacer perder la cabeza a 10.000 espectadores solo con quedarse allí parados. Incontables miembros del público miraban fijamente a la damisela con el vestido azul que estaba en el escenario, todos perdidos en sus pensamientos y sin palabras. Miraron fijamente a la damisela en el escenario, incapaces de recuperarse durante mucho tiempo, y las palabras que habían estado gritando, a medio terminar, se quedaron atascadas en sus gargantas. Olvidaron todo, centrando solo la mirada en la damisela. Esa damselet parecía encarnar toda la belleza del mundo, solo de pie en el escenario, era tan deslumbrante como el sol. La escena era tan silenciosa como la muerte. Tras mucho tiempo, todos se recuperaron del shock. Ellin. 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 Un enorme vítores estalló entre el público, la onda sonora rugiendo y barriendo toda la ciudad de Mondstadt. Ellin, en el escenario, abrió sus grandes ojos, sintiendo los inmensos vítores en ese momento. Tenía la sensación de que, aunque no hiciera nada, simplemente quedarse allí sería suficiente para encender todo el recinto. Pero no hacer nada, eso no sería un concierto, ¿verdad? Y, pensando en esto, Ellin no pudo evitar suspirar amargamente en su corazón. Para este concierto, originalmente había planeado interpretar un coro con Jan, Venti y Barbara. En otras palabras, no se organizaron actos solistas para ella en ese concierto. A pesar de lo segura que había hablado con Barbara cuando salió al escenario, en realidad no tenía ninguna confianza. En su vida anterior, nunca había escuchado ninguna canción con letra, y en ese momento no tenía ni idea de qué cantar, y mucho menos de cómo cantarla. Pero ya se había jactado, y estaba en el escenario, así que no podía simplemente huir, ¿verdad? Eso sería demasiado embarazoso. Y con tanta gente mirando, no tenía la cara para quedarse ahí sin hacer nada. Suspiro. Me estás obligando. Ya que me pides que cante, no seré educado. Ellin apretó los dientes. De hecho, apenas había escuchado canciones con letra, pero eso no era del todo exacto. Realmente no había escuchado muchas canciones con letra, pero eso solo aplicaba a las canciones de amor. En realidad, en su vida anterior, también fue una entusiasta de la cultura taoísta. En su tiempo libre, además de escuchar música instrumental, solía escuchar cómo se cantaban escrituras taoístas. Si insistes en que cante, no me culpes por cantar escrituras taoístas en Mondstadt. Ellin actuó según sus palabras. Caminó rápidamente hasta el borde del escenario. En ese momento, innumerables espectadores no tenían ni idea de lo que Ellin estaba planeando. Solo vieron a la damisela en el escenario apretar los dientes, como si hubiera tomado una decisión, y luego caminar hasta el borde del escenario.
Luego, delante de innumerables espectadores, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo.